Vamos a iniciar esta sesión de el uso de la tierra y el uso de los animales. Primeramente comentar que no estaba previsto que nosotros diésemos la charla. Se lo propusimos a varias compañeras, pero no ha podido ser, aunque nos parecía lo suficientemente importante como para no eliminar la sesión. Dicho esto, son dos bloques. Yo voy a hacer una parte un poco más histórica, más narrativa, y el compañero Antonio expondrá una serie de datos y aterrizará en un panorama un poco más actual. Yo concretamente voy a hablar del paso de la agricultura feudal a la agricultura capitalista y cómo esta transformación en el uso de la tierra afectó a los campesinos, a las campesinas y a los animales. Como digo, también vamos a hablar del uso de los animales porque no es una cuestión gratuita. La industria, la agricultura animal, la ganadería, no se trata de unas herramientas y mercancías inertes, sino que están involucrados seres sintientes y como tales se rebelarán y reaccionarán ante su explotación. Para hablar de todo esto lo haré a través de la llamada acumulación originaria, que es el proceso que se dio entre los siglos XVI y XVIII y que sirvió como condición necesaria para el surgimiento de la agricultura y el sistema capitalistas y rompiendo así con el régimen feudal. Comienzo con dos ideas fundamentales, y es que el campesino en el feudalismo, aunque estaba sujeto a tributo, no solo era propietario de la tierra asignada a su casa, sino que además era copropietario de las tierras comunales. La segunda cuestión fundamental es que el paso de un sistema a otro se realizó mediante la expropiación y desposesión sistemáticas de las tierras comunales, despojando a los campesinos de sus medios de subsistencia en favor de las élites, aristócratas y grandes terratenientes. Este proceso provocó una huida masiva del campo a las ciudades y lo que eran campesinos, aunque no eran formalmente libres, tenían sus tierras y fueron transformados, su papel fue transformado en obrero asalariado, que aunque es formalmente libre, esto les dejó a merced ya únicamente de lo que les quedaba, que era su fuerza de trabajo. En palabras del propio Marx, dice: en la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista y sobre todo los momentos en que grandes masas de hombres son despojadas repentina y violentamente de sus medios de subsistencia y lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y desheredados. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al productor rural, al campesino, y su historia presenta una modalidad diversa en cada país y en cada uno de ellos recorre las diferentes fases en distinta gradación y en épocas históricas diversas, aunque Marx se va a centrar en Inglaterra porque adopta, como él dice, la forma más clásica. También Marx señala otros factores fundamentales. Estoy citando el capítulo de acumulación originaria del primer tomo del Capital, señalando también como otros factores el descubrimiento de los yacimientos de oro y de plata de América, el exterminio y la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros. Aunque nosotros nos vamos a centrar en esta primera cuestión, que es la expropiación de tierras de los campesinos, concretamente para ser convertidas en tierras para pastos para las ovejas. También sigo citando en este capítulo, en concreto a un historiador que se llama Harrison, que dice así: consultando los viejos inventarios de las fincas señoriales, vemos que han desaparecido innumerables casas y pequeñas haciendas de campesinos, que el campo sostiene a mucha menos gente. También podríamos decir algo de las ciudades y los pueblos destruidos para ser convertidos en pastos para ovejas y los que solo quedan en pie las casas de los señores. Bueno, este pasaje es bastante actual, la verdad. Datos concretos. Marx sostiene que en Escocia, desde 1814 a 1820, se desplegó una campaña sistemática de expulsión y exterminio de estos 15.000 habitantes, que formarían unas 3.000 familias.
Todas sus aldeas fueron destruidas y arrasadas, sus campos convertidos todos en terrenos de pastos. Las tropas británicas hicieron fuego contra los habitantes, expulsados de sus tierras. Una anciana pereció abrasada entre las llamas de su choza por negarse a abandonarla. Así consiguió la señora duquesa apropiarse de 794.000 acres de tierra, que viene a ser casi 400.000 hectáreas, pertenecientes al clan desde tiempos inmemoriales. En 1825 estos 15.000 gaeles ya habían sido sustituidos por 131.000 ovejas. Acaba esta idea Marx diciendo que con estos métodos se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. Así que esta retórica que conocemos todos de la huida del campo hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades no es sino el resultado de una expropiación violenta y sistemática de todos los campesinos de sus medios de subsistencia. Comentar que en este proceso el cercamiento de tierras tuvo un papel central, ya que el uso de su tierra se restringió solo para el propietario y los propios campesinos, si querían trabajar esa tierra, tenían que bien o comprarla o alquilarla, es decir, pagar para usar la tierra que hace no mucho era suya. Y así se acabó con este sistema de cultivo de campos abiertos que se conoce en Inglaterra y Gales. Por dar un dato, entre 1604 y 1914 el Parlamento promulgó más de 5.200 proyectos de ley de cercamiento que vienen a ser como una quinta parte de la superficie total de Inglaterra. Bueno, hemos comentado este proceso a nivel más externo, pero cierto es que es un proceso que también se repitió a nivel externo, con sus peculiaridades, concretamente con la colonización de América. Y de ello nos habla Nuria Almirón en su charla La cultura de la carne y crisis climática, que podéis encontrar en YouTube y que os recomiendo mucho que la escuchéis. Y dice que la colonización del continente americano comenzó de manos de la aristocracia y la nobleza española, esclavizando a los nativos, apropiándose de sus tierras y trayendo consigo a sus animales. Un poco más adelante, en el siglo XVIII, se va a dar la conquista del llamado oeste americano por parte de las élites inglesas y escocesas, básicamente como para expandir sus tierras de ganado, porque como ya hemos visto, arrasaron con Escocia e Irlanda y claro, ahora necesitaban pues más tierras. Decir que simplemente no fue una necesidad económica y expansiva, sino que también fue un resultado de un aumento en la demanda del consumo de carne, porque en esta época Inglaterra era la consumidora de carne por excelencia. Hay un dato que me llamó especialmente la atención en esta charla, y es que estas élites querían deshacerse de la población nativa y tras varios intentos frustrados se dieron cuenta que esta población nativa subsistía a base de la caza de bisontes, y entonces decidieron arrasar con la población de bisontes, que si mal no recuerdo dice que fueron como unos 4 millones de bisontes. Sí, y esto fue en menos de una década, la década de 1870-1880, y para entonces ya se habrá encerrado en reservas a los nativos humanos y transformado todo su ecosistema en un gran pasto para vacas y toros europeos, propiedad de una oligarquía británica. Voy a comentar también brevemente este impacto que tuvo este cambio de sistema, este impacto que tuvo en las mujeres, porque las tierras comunales servían de espacio de socialización e intercambio entre ellas, pero especialmente se les despoja del ámbito de la producción, que es el ámbito público, y se las relega al espacio privado, que es el ámbito de la reproducción, y además pasan a depender del salario del hombre. Este proceso de acumulación originaria, como hemos visto en el tema del cercamiento, dependió brutalmente de una intensa intervención estatal.
se promulgaron todo tipo de leyes que reprimían y disciplinaban a las mujeres mediante la persecución, la tortura y la hoguera y otras formas de disciplinamiento en pos de someter a las mujeres a su principal función bajo bajo el nuevo sistema capitalista, que era la reproducción. Voy a pasar a hablar ya de la segunda cuestión, que es el uso de los animales, y no me voy a ir muy lejos, voy a seguir en no sé si lo he mencionado, pero es Silvia Federici, esta idea está recogida en El Calibán y la bruja. Y aquí también se recoge un pie de página referente al cambio de estatus de los animales de un sistema a otro. Comentar antes que no es casual que ante el surgimiento de esta nueva sociedad capitalista apareciera una nueva ideología que venía a negar directamente a los animales como sujetos para concebirlos simplemente como objetos y máquinas para la producción. Bien, este pie de página dice que la doctrina de Descartes sobre la naturaleza mecánica de los animales presentaba una inversión total con respecto de la concepción de los animales que había prevalecido durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, cuando eran considerados seres inteligentes, responsables, con una imaginación particularmente desarrollada e incluso con capacidad de hablar. Incluso en algunos países de Europa se juzgaba a los animales y a veces eran ejecutados públicamente por crímenes que habían cometido. Se les asignaba un abogado y el proceso, juicio, condena y ejecución era realizado con todas las formalidades legales. En 1565, los ciudadanos de Arles, por ejemplo, pidieron la expulsión de las langostas de su pueblo y en otro caso se excomulgó a los gusanos que infestaban una parroquia. El último juicio a un animal tuvo lugar en Francia en 1845. Comentar que Descartes, que este personaje puso especial énfasis en demostrar que los animales no tenían alma y actuaban mecánicamente. Para ello se paseaba todas las mañanas por las carnicerías viendo cómo troceaban a los animales, incluso participó en numerosas vivisecciones con el objetivo, supongo, de corroborar que los animales pues, no tienen alma. Esto no es una cosa tonta porque esta nueva ideología afectó muchísimo a la nueva sociedad. La violencia hacia los animales incrementó notablemente, se daban palizas a los perros con la justificación de pues, que no tenían sentimientos, que eran como máquinas, eran relojes, etc. A este respecto, vuelve a señalar Federici que en una época en la que se estaba comenzando a adorar la razón y a disociar lo humano de lo corpóreo, los animales fueron también sujetos a una drástica devaluación, reducidos a simples bestias, al otro excesivo, símbolos perennes de lo peor de los instintos humanos. También sobre esta cuestión del estatus habla Jason Gibral en su libro Los animales son parte de la clase trabajadora, cuya tesis sostiene que, como el propio título indica, los animales son parte de la clase trabajadora, han contribuido con su fuerza y con su trabajo a la producción de mercancías y han sido sujetos sometidos a la explotación del capital. Esta tesis no es la que vamos a tratar ahora, principalmente para no cabrear a la ortodoxia marxista, pero volviendo a la cuestión del papel que ocupaban los animales, Jason señala que para los campesinos, los burros podían ser una propiedad, ser comprados y vendidos, podían trabajar. Sin embargo, estas criaturas no eran tratadas estrictamente como bienes, máquinas o artefactos a descuartizar a su antojo. Existía una relación íntima entre los campesinos y burros. Las burras tenían nombres, tenían el género, él o ella, y no eso o cosa. Tenían inteligencia, raciocinio, su propia personalidad única, tenían espíritu. Incluso tenían sus propios derechos consuetudinarios reconocidos. Participaban en festivales durante el día de mayo y la fiesta de la cosecha. Los burros junto a las vacas, caballos y bueyes eran adornados con flores y guirnaldas. La vida animal individual tenía un valor separado, fuera de su producción y reproducción. Aparte de esta cuestión del papel o estatus, hay otra cuestión que quería tratar respecto al uso de los animales,
Y es que no podemos dar por sentado simplemente que los animales han aparecido para nuestro uso, sino que este uso ha conllevado violencia y sometimiento, así como ingeniería genética, ante los cuales los animales se han resistido en numerosas formas. Puesto que, muy al contrario de lo que sostenía la doctrina cartesiana, los animales tienen intereses y tienen agencia. Aquí vuelvo a citar a este autor, Jason Gibral. En concreto cita una correspondencia entre un asistente del intendente y el intendente del Ejército de la Unión de 1862. Dice: «Estas son las mulas más diabólicas que he visto jamás. Destrozan todo, se comen los árboles y las vallas y han estado a punto de matar a la mitad de mis hombres. ¿Has pensado en llevártelas pronto? Si me quieres, hazlo». Voy a narrar también más casos así de resistencia, que también son recogidos en este libro. Simular ignorancia, rechazar las órdenes, disminuir la velocidad, rezagarse, no trabajar sin comida adecuada, negarse a trabajar bajo el calor del día, coger descanso sin permiso, rechazar las horas extra, quejarse, robar abiertamente, robar en secreto, rechazar nuevas tareas, falsa sumisión, destrucción del equipo de fugas, confrontaciones directas. Los burros han ignorado órdenes, las mulas han arrastrado sus pezuñas, los bueyes se han negado a trabajar, las gallinas han picoteado las manos de la gente, las vacas han roto los dientes de los granjeros de una coz, las cerdas han escapado de sus corrales, los perros han robado comida extra, las ovejas han saltado las verjas. Las vacas así tenían relaciones laborales entre ellas, planeaban maneras de saltarse las reglas y tareas. Algunas ralentizaban intencionada y repetidamente el ritmo de su propio trabajo. Algunas bloquearon la entrada a las máquinas de ordeño. Otras fingían no entender las órdenes, otras se escondían de las granjeras y otras no se movían hasta que se las regañaba. Bien, para conseguir que los animales trabajasen y obedeciesen había varias fórmulas. Una de ellas es ofrecer mejor trato, mejor comida y mejores condiciones. El granjero Karl Penner admitió de manera bastante honesta que no puedes vencer la maldad de los animales, simplemente no funciona. Pero si les tratas medianamente bien y les adulas siendo bueno y dándoles mucha comida, rápidamente aprenden quién es el jefe. Luego está el método contrario, que es directamente la imposición, como el levantamiento de vallas, setos para dificultar los escapes, recursos primitivos como los yugos, zuecos, que buscaban disminuir la posibilidad de movimiento, el látigo, la amputación de alas y provocarles la ceguera, entre otros. Otro método, como hemos comentado, es directamente la ingeniería genética. Las ovejas son el claro ejemplo de este proceso, que buscaba reducir la inteligencia de los animales y aumentar así la dependencia con el humano. Por último, el autor de este libro llega incluso a sostener que el factor principal de reemplazo de los animales por las máquinas fue precisamente esta resistencia de los animales. Bueno, voy a acabar ya con ideas finales. La primera es que la acumulación originaria no fue un proceso fortuito ni natural, sino un proceso histórico que es además relativamente moderno y que está fundado en la desposesión, subyugación y violencia promovido por unos agentes y con unos intereses y objetivos concretos. Podemos decir en definitiva que la acumulación originaria es también el proceso por el cual se pone a disposición del capital naciente, tanto de la tierra, los campesinos y campesinas y también los animales. La segunda idea es que la ganadería, y tal como la conocemos hoy, no ha sido tampoco, de nuevo, fruto de ningún desarrollo natural, ni surgió para satisfacer unas necesidades humanas de alimentación, sino más bien para satisfacer unas necesidades económicas y expansivas de unas élites concretas, siendo además una herramienta clave para la concentración de riqueza, el nacimiento de la nueva sociedad de clases y la división del trabajo. Quiero que cuando hablemos de ganadería pensemos en que el uso y la explotación de los animales lleva aparejado un uso y distribución de la tierra, en que esa tierra tiene propietarios concretos que la explotan con unos intereses concretos y que todo esto implica una relación de poder. Y así que sí, acabo con una cita de Plutarco
que fue un historiador filósofo griego del siglo I, y que dice así: no podemos reclamar ningún derecho sobre los animales de la tierra que se alimentan con la misma comida, inspiran el mismo aire, se lavan y beben del mismo agua que nosotros mismos, y que cuando son sacrificados nos hacen avergonzarnos. Pues te paso a mi compañero. Vale. Bueno, Laura ha hablado de la historia del uso de los animales y de dónde viene de que usemos los animales de forma tan intensa. Yo voy a hablar del presente. Y bueno, la idea es dar una serie de datos bastante por encima, no vamos a entrar en profundidad, no soy experto en el tema, pero bueno, son datos fácilmente accesibles, puestos en orden, de forma que cuente una historia que os convencerá a todos. Y luego, sobre todo, queremos que haya debate, porque creemos que es un tema que es interesante, que todo el mundo tiene opiniones, lo cual está muy bien. Así que vamos a hablar del principal uso que hacemos de los animales, que es comérnoslos. ¿Cuánta carne se consume en el mundo? Bueno, estos son gráficas que tienen aquí el tiempo y aquí la cantidad de carne que se produce. La carne que se produce en el mundo asumimos que es la que se come, aunque se tire gran cantidad, pero bueno. Vemos que ha habido un aumento brutal del consumo de carne, de la producción y consumo de carne, que viene en gran medida, bueno, viene derivado de la aparición de clases medias en Asia y de aumento de consumo de Asia, pero no solo, sino que en Norteamérica y Europa y en América Central se consume muchísima carne, más per cápita que en ningún sitio, como nos enseña el segundo mapa. Este es el consumo de carne per cápita al día. Y bueno, vemos que en toda Europa prácticamente, en toda Norteamérica, Sudamérica es donde más se consume, y luego en la zona del mundo árabe más o menos se consume menos, y en la India y en centro de África es donde menos se consume. ¿Por qué tiene importancia la carne que se consuma? Aparte por el hecho que estamos comiendo unos seres vivos. Bueno, porque la producción y el consumo de carne, la cría de animales, tiene impactos ambientales muy importantes. Vamos a centrarnos en esto. Esta parte de la charla no se hace desde un punto de vista antiespecista animalista, estos son simplemente el impacto ambiental, en salud, que tiene la producción y consumo de carne. No sé si se ve bien, desde aquí no mucho, desde ahí espero que mejor. No se ve nada, vale, bueno, pues os lo creéis. Lo de arriba es principalmente ternera, esto sería cordero, y luego aquí ya vendrían varios tipos de carne, y aquí vendrían vegetales, ¿vale? Estas son las emisiones de CO2 equivalentes. Por si acaso, CO2 equivalente es los gases de efecto invernadero, que tienen un efecto equivalente a una cantidad de CO2 determinada. Porque lo que emite principalmente la ganadería es metano más que CO2, bueno, y otros gases de efecto invernadero, pero bueno, este es el efecto que tiene en el cambio climático. Y lo que sí que creo que se ve mejor es cuánto se debe a los cambios de uso de suelo, cuánto se debe a la cría en sí de los animales, cuánto al pienso que se les suplementa, al procesado, transporte y bueno, el retail y lo que se vende y lo que es venderlo. Y vemos que muchas veces esto ayuda a poner en cuestión el tema de si es mejor comerse guisantes de la Conchinchina o una chuleta de la de tu casa. Bueno, esa discusión es para el debate luego, pero lo que sí que podemos ver es que en el caso de la chuleta, por ejemplo, de la ternera, la mayor parte, la inmensa mayoría del impacto en emisiones se debe a la cría del animal, y una parte muy muy importante se debe, tengo el pulso, se debe al cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo quiere decir cuando convertimos terrenos que capturan CO2, por ejemplo, bosques tropicales, en zonas de pasto, en sabana, en zonas que son emisoras netas de CO2. Vemos, por ejemplo, por ver las diferencias entre un tipo de carne y otra, esta segunda, que sería, creo que es cordero, bueno, oveja, lo que se come es realmente cordero, vemos que el efecto en uso de suelo es muy pequeño, porque se alimentan de tierras mucho más pobres, que no hace falta en general, como la carne de cordero que se consume no se utiliza tanto en la deforestación para producir pasto. Sin embargo, su impacto en emisiones debido a sus procesos gástricos sigue siendo muy elevada. Y luego por aquí, si no me equivoco, es esta. Esto es cerdo, ¿vale? Y veis que lo que tiene es el naranja más... Esto es uno cerdo y otro pollo. Que el color naranja es el más fuerte. ¿Por qué? Porque se les alimenta, se les solventa con muchísimo pienso. O sea, el impacto climático de la carne de cerdo y de pollo viene principalmente
de que se les tiene que alimentar con pienso para que sean tan productivos como son. Porque la inmensa mayoría de la carne, ya llegaremos a eso, de cerdo y de pollo que se consume, está criada de forma intensiva. Pero tenemos otros impactos. El uso del suelo. ¿Cuánta tierra se necesita para producir 100 gramos de proteína? Aquí tenemos 40 metros cuadrados, 30, 20, 10. Arriba del todo ternera, y esto daría el rango, ¿no? Como tenemos en la ternera, pues tienes desde la que se cultiva de forma más intensiva, se cría de forma intensiva, a la que pasta libre. Cuanto más libre sea, más tierra necesita. Los corderos, por ejemplo, que necesitan mucho, o sea, en general son de pasto, pues necesitan mucha tierra. Emitían menos CO2, pero necesitan muchísima tierra. Pasamos al cerdo, pues el cerdo y el pollo, como se crían de forma intensiva, igual que los huevos, necesitan poco espacio. Los peces de piscifactoría, de nuevo, necesitan muy poco espacio, casi tan poco como el tofu. Y luego tenemos incluso algunos vegetales, aquí tenemos judías de diversos tipos, guisantes, y estos serían nueces, frutos secos. Algunos vegetales que necesitan más espacio que algunos tipos de carne. O sea, aquí hay más variedad que en el impacto climático. Donde desde luego no hay tanta variedad es en el impacto en el agua que consumen. Para producir 1 kilo de carne de ternera se necesitan 15.000 litros de agua. O sea, 15.000 veces más masa, en este caso de agua, que la que luego tú te estás comiendo. Esto sin tener en cuenta lo que le estás aportando en cuestión de nutrientes a la vaca. Los frutos secos también necesitan bastante agua, la carne de cabra o de oveja también. En general, las carnes, salvo los frutos secos, todos los productos que necesitan más son animales. Luego aquí tienes los cereales y los vegetales en general necesitan muchísimo menos. En este caso estamos hablando del orden de, si no me equivoco, 30, 50 veces menos que la carne de ternera. O sea, zanahoria, ternera, 50 veces de diferencia. Por la misma cantidad de agua te comes 50 kilos de zanahoria o 1 kilo de ternera. No comáis 50 kilos de zanahoria seguidos nunca, por favor. Pero eso es en el mundo, que España es diferente porque en España tenemos la dieta mediterránea que todos consumimos. La dieta mediterránea, que como hemos visto en el último debate de Twitter, es lo que nos hace ser mejores, lo que nos hace que invitemos a todo el mundo a comer cereales, frutos secos, pescado recién cogido de un riachuelo. Bueno, en España es de los países del mundo donde más carne se come. Se comen cerca de 100 kilos de carne por persona al año. Los únicos países, creo, donde se consume más carne será en Europa, Austria. Esto creo que no sé de qué año es, creo 2018-2020, pero vaya, no hay mucha diferencia. Hay por ahí gráficas que reducen esto a la mitad. Pero por lo que he visto, las cifras que son la mitad es porque es lo que se consume en los hogares. Por ejemplo, hay una gráfica que se ve que ha ido cayendo el consumo de carne de forma sostenida a lo largo de la última década, las últimas 2 décadas, y en 2020 aumentó. ¿Por qué? Porque la gente no salía a restaurantes, no salíamos a restaurantes, entonces se comía más carne en casa porque dejaba de comer en restaurantes. Sin embargo, la carne en particular es un producto que se come mucho fuera de casa. Pero no solo consumimos muchísima carne, sino que se produce muchísima carne. España es el 5º productor mundial de carne. Un país que tiene 45 millones de habitantes, produce 7 millones de toneladas de carne al año. Se consumen más o menos 4 millones, según la cifra que quieras, 2, 3, 4, o sea, pon que son 3. Bueno, pues más de la mitad, aproximadamente la mitad, entre el 40 y el 60% de la carne que se produce es para exportar. O sea, España es una potencia exportadora de carne. Por eso tiene tantísima importancia la carne en el sector productivo español, y esto para los debates que queremos tener luego sería importante este punto. Hago una pausa. Estoy hablando todo el tiempo de ganadería intensiva. ¿Por qué? Porque la ganadería extensiva básicamente no existe. A efectos de lo que nos comemos, la ganadería extensiva es el 5%. Eso de lo que nos comemos, de lo que se produce sería menos todavía, porque si hemos dicho que el 40% de lo que se produce es para exportación y lo que se produce, lo que se exporta básicamente es cerdo y pollo, la importancia de la ganadería extensiva en el consumo de carne de los españoles y en la exportación de carne de España es minúscula. Entonces vamos a tener una ganadería intensiva que tiene, aparte de que tiene unas condiciones tenga o no condiciones peores para los animales, tenga unos efectos peores en el cambio climático, es el elefante, valga la redundancia, en la habitación, y es de lo que queremos hablar. Luego en el debate se puede hablar de ganadería extensiva, que tenemos también algún tema al respecto. ¿Qué problemas? Esto es muy por encima, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos con la carne? Bueno, la carne, aparte de ser una fuente de emisiones de CO2, tanto por cómo se produce como por lo que se deforesta para producirla, de metano, que esto no es una tontería, el metano es un gas que dura muy poco tiempo en la atmósfera, pero tiene un efecto muy importante de efecto invernadero. Para evitar alcanzar el 1,5 grados, si es que se puede, o los 2 grados de calentamiento, la forma más eficaz de hacerlo sería dejar de emitir metano.
¿vale? O sea, son cambios que requieren menos cambios en el sistema productivo y que tienen un efecto mucho más inmediato en el calentamiento global que eliminar las emisiones de CO2. Entonces, es un gas que tiene mucha importancia, aunque cuando los modelos climáticos se integra, se hacen simulaciones a 100, 200 años, el metano deja de importar porque si dejas de emitirlo hoy, en 2050 ya no tienes metano en la atmósfera, pero mientras lo sigas emitiendo, sigues teniéndolo. Luego tiene efectos locales muy importantes, la contaminación de acuíferos por los purines de las granjas, por ejemplo, los malos olores. Hace poco salió un reportaje, no sé si en Climática, salieron varios reportajes sobre pueblos de Murcia que están llenos de... Hay muchísimos sitios en Murcia, en Aragón, en Navarra, son sitios que están muy llenos de granjas intensivas, de cerdos principalmente, cerdos y pollos es lo que más hay, que además tienen una virtud, son civilinas. Mientras que ver una explotación extensiva es muy fácil, tú ves a las vacas, ves a las ovejas, no sé qué. Las explotaciones intensivas son casetas que están junto a la carretera y que tú pasas tranquilamente y tú no te das cuenta que hay una granja. Igual como mucho ves la piscina de purines al lado de que ya no se puede entender así, se supone, pero ves la piscina de purines, pero no es algo que tenga un gran impacto visual y sin embargo ahí están. Luego, estos cambios de uso del suelo, ¿dónde se producen? Se producen aquí, pero principalmente se producen allí. Se producen en Brasil, en el Amazonas, una de las principales fuentes de deforestación, causa de deforestación, es la conversión de selva amazónica en pastos para que pasten las vacas directamente y en campos de soja para convertir la soja en pienso, porque de nuevo, esto se dice siempre, el 97%, 95%, un porcentaje altísimo de la soja que se produce se convierte en pienso para alimentar cerdos y comerte a los cerdos, no se convierte en tofu. Y eso implica que estamos exportando nuestro efecto climático al tercer mundo, mientras que aquí estamos simplemente haciéndonos ricos vendiendo cerdos. Nosotros no, pero alguien lo está haciendo, como veremos a continuación. También produce despoblación, de esto hablaremos más adelante, porque es una cosa que parece paradójica, pero es así. Y luego, pasando de los animales a las personas, las condiciones laborales en los mataderos son pésimas, las condiciones laborales en general en la ganadería son pésimas. O sea, la mayoría de los ganaderos no quieren que sus hijos se dediquen a ello, porque son vidas duras, son vidas que tienen escasa recompensa y sobre todo si trabajan en un matadero, esos sitios donde abundan las lesiones físicas, los problemas psíquicos, o sea, y donde se han dado un montón, tanto en España como en Estados Unidos, ha ocurrido brotes de COVID, porque al principio cuando no había vacunas, porque las condiciones son de trabajo hacinado, muchos trabajadores juntos, en muchos casos gente que son trabajadores inmigrantes que no tienen papeles o no tienen posibilidad de acceder o no pueden acceder a la sanidad pública porque corren riesgo de ser deportados. En fin, son sitios que no son agradables para trabajar. Y luego están los problemas sanitarios, que solo voy a mencionar en las bacterias resistentes a antibióticos, que es como uno de los grandes miedos del futuro. Dado que los animales, igual que pasa con los cultivos intensivos, cuando tienes muchos seres genéticamente parecidos juntos, es muy fácil que algo les infecte y pase de uno a otro y los mate a todos. Ha pasado con la gripe aviar, que ahora había una alerta otra vez en el norte de España, ha pasado repetidamente con la peste porcina, que es paradójicamente uno de los principales motivos de que en España sea una potencia exportadora. La peste porcina en China hizo que cuando estaban empezando a producir muchísima carne tuvieran que dejar de hacerlo, y ahí es donde entró el Pozo y Campofrío a producir aquí cerdos para exportar a China. La zoonosis, como el COVID, el coronavirus, me parece que parte de una de las hipótesis más probables es que sea un virus que ha pasado de alguna especie salvaje a especies domésticas y de ahí a las personas. Cuanto más trato hay, cuanto más se disminuyen los ecosistemas donde viven las especies salvajes y más cerca están de las especies domésticas, más fácil es que salten los virus de las especies salvajes a las domésticas y de ahí a las personas. Y luego hay problemas directamente asociados al alto consumo de carne, como el cáncer de colon, enfermedades coronarias, etc., ¿no? Eso, diabetes, colesterol, etc. Como estamos en Madrid y nada le gusta más a la gente de Madrid que ver su ciudad, aquí tenéis la M30, y esto es lo que pasaría si juntáramos todos los purines son los desechos de las granjas intensivas de cerdos, en una balsa de 1 metro de profundidad. Una balsa de 1 metro de profundidad a un niño vestido de chulapo le llegaría más o menos por aquí, ¿vale? No podríamos ver los bracitos. Pero no sería así, sino que sería así. O sea, todos los niños chulapos de Madrid estarían hasta el cuello de mierda, literalmente. Eso cada año. ¿Y quiénes son los dueños de la carne? ¿Quiénes son los que se aprovechan de esta mierda? Bueno, pues hay 10 empresas en España que copan el 40% de la producción de carne. Algunas, por ejemplo, Campofrío es la que más.
el pozo de alimentación, grupos fuertes, son murcianas, hay muchísimos murcianos en el negocio de la carne y algunas de ellas además se dedican a financiar a Hazte y a Vox, o sea que hay como un doble motivo para que esta gente deje de enriquecerse con esta historia. Pero lo de siempre, claro, pero es que la carne es súper barata, la carne es estupenda, pero la carne permite consumir proteínas a un precio imbatible, es súper fácil hacerse un filete, efectivamente. ¿Por qué es tan barata la carne? ¿Por qué es tan fácil comprar? ¿Por qué por 2 euros tienes un filete de cerdo cuando hemos visto que ambientalmente es imposible que podamos, o sea, que no podemos pagarla ambientalmente porque podemos pagarlo económicamente? Bueno, es porque la carne está subvencionadísima por parte de la PAC. La PAC, que es la Política Agrícola Común, es uno de los principales paquetes presupuestarios de la Unión Europea. Tiene 60.000 millones de euros de presupuesto al año, de los cuales 5.000 van para España. El objetivo, cuando se puso en marcha la PAC, era favorecer que hubiera alimentos baratos para que los países salieran de la posguerra y hubiera alimentos para todo el mundo, para las clases media incipientes, y pudieran comer leche y carne, básicamente. Entonces está pensada para favorecer que la leche esté barata, de ahí lo de esto que salen de los granjeros tirando la leche porque no pueden, pues porque no la están produciendo por debajo del precio de coste, porque hay unas cuotas que cada país tiene que cumplir para acogerse para poder seguir recibiendo ese dinero. ¿Y quién recibe ese dinero? La principal parte del dinero de la PAC se recibe por hectárea. Cuantas más hectáreas tengas, más recibes. Uno de los que más PAC recibe en España es la Casa de Alba, que son pues, los humildes granjeros que todos queremos tener y los que queremos invitar a merendar. Aquí se ve, no muy bien, pero se ve dónde se recibe la PAC. Bueno, pues tenemos Madrid, una zona agrícola por excelencia, donde sabemos que tienen campos y campos. Y luego, bueno, pues dentro de cada cambia la distribución del norte, vemos que en Galicia y Asturias hay más circulitos pequeños, mientras que en el sur, que hay más latifundio, tenemos Badajoz, Cáceres, Sevilla, Córdoba. Es decir, en las capitales, que es donde están las sedes sociales de las empresas que son dueñas de gran parte de los latifundios en España, es donde se cobra ese dinero. Se cobra más dinero de la PAC en Madrid que en Jaén, se cobra más dinero de la PAC en Badajoz que en los pueblos donde realmente están los campos donde se produce la comida. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues esto voy a ir rápido porque la solución es reducir el consumo de carne. Evidentemente, no hay otra conclusión posible que reducir el consumo de carne. ¿Esto cómo se puede hacer? Bueno, pues esto tiene que hacerse individualmente. Siempre se dice que el impacto mayor que puede tener una persona en su huella de carbono personal, podemos discutir la utilidad de esa métrica o no, pero el mayor impacto, si coges aviones, dejar de coger aviones, no tener coche y dejar de comer carne, si comes carne. Entonces, a nivel individual es algo bastante útil para bajar tu huella de carbono, pero sobre todo esto tiene que ser impulsado por las instituciones. Como hemos visto, son las instituciones las que hacen que tengamos carne barata, son las instituciones las que facilitan que haya carne en todos los menús públicos de todos los sitios, que sea imposible comer un menú del día sin que haya carne en el primero y en el segundo. Pero sobre todo, como mínimo, debería facilitar que en las instituciones, los comedores sociales, los comedores de los institutos, de los colegios, los comedores en las cafeterías con contratas públicas, tuviera, idealmente, como mínimo una opción vegana-vegetariana, idealmente que todo el menú fuera vegano-vegetariano. Esto se puede hacer compras colectivas, en fin, hay muchísimas cosas que además favorecerían el consumo de productos locales y no el consumo de carne alimentada con pienso traído del Quinto Pino, del producto de la deforestación del Amazonas, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos con el espacio que deja esto? Bueno, pues plantar garbanzos, es que es evidente, estamos ahora en una situación en la que parece que va a haber una crisis alimentaria, en parte provocada por los precios de los combustibles por la guerra de Ucrania. Puede llegar a haber problemas de suministro de alimentos de consumo humano. Bueno, pues tenemos un montón de kilómetros cuadrados que se pueden dejar de producir soja para pienso para cerdos que luego se exportan a China y se pueden producir directamente garbanzos que nos comamos nosotros. O sea, es mucho más rentable, tiene mucho más sentido, se acorta toda la cadena de valor y es más sano, es mejor para los cerdos, los garbanzos les da igual lo que pasa con ellos. Aparte también, esto sé que es polémico, la transición renovable necesita espacio. En vez de quitárselo a tierras de cultivo donde está cultivando comida, ¿por qué no quitárselo a tierras donde se crían y se matan animales? Y aparte, los pueblos donde no se puede estar por el olor que hay a cerdo y el olor que hay a mierda de cerdo, agradecerían que les quitáramos esos olores de cerca. Ya son ventajas inmediatas que en el día que cierras el matadero, el día que cierras la granja, ya tienes las ventajas. Y luego algunas ideas que dejo aquí, con esto daría para 8 horas hablando de alguien que supiera más que yo,
Cosas que se puede hacer, rewilding, no sé si sabéis lo que es, la idea de recuperar espacios y convertirlos en naturaleza salvaje, con lo complicado que es esto, tiene sentido, hay quien lo considera que es colonialista o intracolonialista, en fin, podemos discutirlo. Esto es solo por si no tenéis ideas para discutir lo que la izquierda de lo rural, ¿es posible entenderse o es imposible no hacerlo? O sea, vivimos en esto de es que la derecha es la que manda en los rurales, es que en los pueblos todos son fachas, es que los pueblos todo el mundo caza, es como, ¿esto es así? ¿De verdad esto es así? O sea, no sé, o sea, no lo sé, espero que lo sepáis vosotros y yo me vaya con más ideas de aquí. La ganadería extensiva, el gran ausente de lo que hemos dejado, creo que hay que mencionarlo como mínimo por la importancia tremenda que tienen todos los discursos ecologistas. Parece que la solución a todo, todos los planes ecologistas es ganadería extensiva. ¿Es esto así? ¿Nos interesa la ganadería extensiva o es un caballo de Troya que dulcifica la imagen de la industria ganadera? La despoblación y la ganadería industrial, hay un informe de Ecologistas de Nación de hace menos de un año, yo creo, que dice que, contrariamente a lo que se suele decir, en los pueblos donde hay ganadería industrial no se fija la población, sino que se va, porque el pueblo se vuelve más desagradable para otras cosas, para que te vayas a vivir directamente, para quien quiere poner un negocio rural, para, en fin, una casa rural, lo que sea. Luego el tema de las hamburguesas de ultraprocesadas de guisantes y así, y el de la carne sintética, el de hacer carne en laboratorio y que sea carne, o sea, con sus proteínas de carne que no sea hecha a partir de vegetales, y si es posible o no es posible, es deseable. La caza, otro gran uso de los animales que ya tuvimos, bueno, en el libro el de la conquista del espacio lo tratamos, y es un tema tremendo porque hay una gran relación además entre quién tiene ganado, quién caza, también es algo que podemos discutir. Lo que hemos mencionado, la crisis alimentaria de combustible, hay escenarios que ya se están dando, como ganaderos que mandan a su ganado al matadero gratis porque no pueden alimentarlo y directamente se están muriendo los animales. Esto ha pasado ya en España, porque no tenían para alimentarlo, está pasando en sitios en África donde están muriendo directamente. Estoy centrando casi todo en España porque es donde creo que mínimamente podemos incidir. Lo que pasa en Eritrea, desgraciadamente, no está tan a nuestro alcance, pero también son sitios donde están muriendo por sequía directamente los animales. Luego, la imagen de la granja como algo idílico que lleva una familia, etcétera, etcétera. En la última década han desaparecido 160.000 granjas en España, pero se producen 2 veces más cerdos y 5 veces más pollos que hace 10 años. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay menos granjas que producen mucho más. Aumentan las macrogranjas, aumentan las granjas con miles y miles de cabezas de ganado. Miles y miles en el caso de cerdos, cientos de miles en el caso de pollo. Lo que hablaba antes de que por la peste porcina en China se empezó a producir aquí, ya parece que hay indicaciones de que la burbuja en China está empezando a producir, han parado otra vez por el COVID porque tiene una política mucho más restrictiva que aquí, pero sí que parece que pueden volver pronto a criar cerdos ellos y dejarán de comprar, con lo cual, pues igual 1 o 2 millones de toneladas de carne al año en España no tienen dónde venderse, con todo el dinero que se ha invertido en eso. Y luego lo que mencionábamos antes, de que los propios ganaderos advierten de que no hay relevo, de que no llegan a cubrir costes, de que es un negocio ruinoso. Entonces, una idea que proponemos como para discutir es el pastoreo a fondo perdido, ¿vale? O sea, si de verdad hay una parte cultural relacionada con cómo se está, lo mencionaba antes Laura también, ¿no? Con cómo la relación que había antes con los animales en el campo, bueno, pues igual se te puede subvencionar en vez de para que mates al animal, para que tengas al animal en el campo, que esté pastando alegremente y se te va a pagar igual. Si total, apenas se te paga por el animal, pues se te paga por que no lo mates y punto. Y bueno, con esto acabaríamos y pasamos a un círculo para discutir todos alegremente. Muchas gracias. A mí me gustaría lanzar una reflexión sobre el límite, bueno, sobre qué uso de los animales queremos hacer y dónde ponemos los límites. Creo que queda bastante claro que lo de comer animales es algo que vamos a tener que dejar voluntariamente o se nos va a estar impuesto, pero en una lógica un poco antiespecista, hasta lo de tener un perro, por ejemplo. Entonces, es decir, poseer un animal, ¿esto cómo lo veis? Yo no tengo respuesta, ¿no? Pero ¿cómo lo veis y qué reflexiones tenéis sobre esto? Igual de tener gallinas para tener huevos todos los días, estos a nivel ecológico, pero también ético, que
bueno, ¿cómo lo veis? Y también para el público, no sé si alguien quiere reaccionar sobre esto. A ver, dentro del antiespecismo sí que hay una corriente que habla de esto, que es el mascotismo. Lo que pasa que yo creo, o sea, sí que responde a una especie de dinámicas un poco de propiedad y de satisfacer intereses humanos, pero yo no lo veo tan distinto a la hora de tener hijos. Y de hecho creo que se está viendo que están supliendo una especie de función, ¿no?, de tener hijos. Por otro lado, no me parece ahora, es un tema interesante, pero no me parece como el principal problema, porque realmente, y hay estudios que dicen que alrededor de un 80% de las personas veganas son personas que tienen animales de compañía. Es decir, que este acercamiento a los animales, a las mal llamadas mascotas, sirve también de foco de concienciación a la hora de entender a los demás animales. De hecho, a mí mismamente me pasó, cuando tuve perro, es como que diferencia entre un perro y un cerdo, o sea, es como la conexión más rápida y la que se usa mucho a nivel de discursos del veganismo. Entonces, sí, es un tema problemático, pero también se inserta un poco dentro de la concepción de la familia nuclear. Esto influye mucho, yo creo, que en temas de los que hemos hablado, que es el espacio, cómo está concebido el espacio y las ciudades. Esta cosa que dicen siempre que los pueblos, los perros estaban más libres y todo eso, bueno, la esperanza de vida de los perros y las condiciones en las que están los perros y siguen estando en lo rural es absolutamente pésima. Entonces, pues bueno, si entendemos las ciudades como si queremos transformar las ciudades, esto va a repercutir positivamente tanto en los animales como en los niños también, incluso. Unas ciudades que no estén atravesadas por el automóvil, que sean seguras, son situaciones, son escenarios que te permiten visualizar otro tipo de relaciones con los animales, con los niños. A lo mejor no necesariamente tiene que estar, ¿no?, una relación impuesta de propiedad, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente. Déjame hacer una pregunta. Creo que son muy rápidas. Una es si hay algún nutricionista sobre la calidad de la proteína animal versus la vegetal. ¿Cómo se suple eso? Es desde el desconocimiento absoluto. Esa es una. Y la otra, lo del relevo generacional en lo rural, tampoco es que se vea programas de educación FP para poder acceder a la ganadería, ¿no? Entonces, la responsabilidad de las instituciones de ofrecer ese puente. Porque los ganaderos que se quejen de que mis hijos no quieren ser, me parece lícito, pero tampoco veo fácil el acceso los que las ciudades nos queremos ir a lo rural, por ejemplo. Pregunta, no sé si alguien conoce algún curso, porque me interesa también. Pasamos por ahí al compañero y luego creo que había dos respuestas por aquí. Vamos. Por Dios, qué voz tengo. Bueno, yo quería preguntar porque nuestra compañera ha hablado del tema, ha nombrado por encima el tema de la ingeniería genética. Nosotros en Biotech estudiamos varios aspectos de la ingeniería genética orientadas tanto a la salud como al tema de, bueno, en epidemiología verde y epidemiología gris, al tema vegetal y ambiental. ¿Cómo se entiende el uso de este tipo de tecnología en orden o para poder diseñar una transición y una redefinición de nuestra relación con la agricultura y la ganadería en cuanto a crear tecnologías justas que además faciliten el uso de la tierra y el uso de los animales para poder también crear nosotros unos sistemas de consumo más sostenibles? Porque ya se vio, por ejemplo, con Norman Borlaug en los 50 y los 60, en la Revolución Verde, que se utilizaron semillas con una conformación genética mejorada, entre comillas, para dar de comer a muchísima gente, y eso salvó muchísimas vidas. Quizá esto, por ser estadounidense, a mí siempre me ha parecido un poco
pues bueno, mirarlo con un poco de sospecha porque, bueno, es estadounidense. Entonces, ¿qué opinión tenemos al respecto de entender este tipo de tecnologías que tienen muchísimo potencial, ya demostrado y estudiado, en corrientes un poco más o en entornos un poco más sociales y un poco más de usuario, ¿no? Digamos, no sé si me he expresado bien, quizá no. En ese caso lo siento. Guay. Yo os quería preguntar cómo de imposible veis la guerra cultural de que los hombres paren de comer carne. En plan, o sea, obviamente todos tenemos un problema, ¿no? Pero como que el carnismo cultural de los hombres y las hamburguesas y los chuletones, o sea, yo personalmente, para mí, siento que es como lo más difícil de todo lo que hemos hablado en estas sesiones. Pero no sé cómo lo veis vosotros y eso, como que me interesa. Ya que pasa por mí, quería hacer una pregunta, además, justo en relación a eso, ¿no? Que es pensar qué capacidad política tenemos para introducirnos en la reducción del consumo de carne. Creo que Antonio ponía, ¿no? Que era como una parte individual y la responsabilidad institucional de favorecer a ello. Y en los últimos años, quizá no basado en datos, pero parece que las personas que optan por dietas vegetarianas o veganas han aumentado los últimos años, pero el consumo per cápita, la disminución seguramente haya sido menor y quizá lo que tenemos que buscar es una reducción global del consumo de carne, no personas que se hagan vegetarianas o veganas, sino una reducción masiva del consumo de carne, que todo el mundo reduzca un poco su consumo de carne y eso reduciría enormemente a nivel poblacional el consumo de carne. Ahora ¿tenemos capacidad política para llegar a ello o estamos en un escenario muy frentista, ¿no? por ejes ideológicos, por ejes de género, y que eso provoca una reacción que nos impida políticamente actuar en relación a eso? Bueno. Hola. Que nada, yo solamente iba a responder a lo que has dicho tú de promover el relevo generacional en el campo y tal, porque yo estuve trabajando con la PAC y, bueno, están las ayudas para joven agricultor y ganadero que invierten muchísimo dinero y es súper fácil conseguirlas, pero claro, es súper fácil conseguirlas no para que tú, ¿sabes? Un ejemplo. Una persona que está separada del campo se meta, pero para los hijos de agricultores, hijos de ganaderos, es súper fácil entrar. Porque como que ya necesitas pues unas hectáreas mínimas o lo que sea, entonces claro, muchas veces lo que se hace es que los propios padres se benefician de esas ayudas. Tú inscribes al hijo, entonces que es un poco la gracia, ¿no? Al final se queda todo en las mismas manos. O sea, sobre el tema de la calidad y tal, está visto, es una cuestión de aminoácidos, que con cereales y legumbres tienes todos los aminoácidos, el 100%, o sea, tienes una dieta perfectamente, que es lo que te da la carne. Luego sobre el tema del relevo generacional y tal, yo también me dedico al desarrollo rural y justo lo has dicho muy bien, o sea, es un problema de los que están fuera del campo, incluso gente que vive en las zonas rurales, de acceso a la tierra. Eso se ha estudiado recientemente y el problema es que, por ejemplo, en la PAC lo que hace en muchos casos es perpetuar que la gente, los jubilados se queden en el campo porque las pensiones que le quedan son tan ridículas que sin la PAC esa gente no se sostiene. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Y sobre el debate que planteabas sobre la biotecnología, que ya que tengo el micro pues me posiciono, yo creo que hay un elemento fundamental y es la democratización de la biotecnología en ese sentido. Es decir, de nada... la tecnología, esto es otro debate, pero yo creo que en este caso sí que puede ser neutra. Está claro que una arma no es neutra, pero yo creo que en este caso sí. Entonces, el tema es, ¿para qué usamos esa biotecnología? ¿La vamos a utilizar como ocurrió en plena Revolución Verde para hacer una zanahoria que tiene todos los aminoácidos, todas las vitaminas, porque en la India o no sé qué país no tenían suficiente riqueza y suficiente variedad de alimentos? Pues igual no hace falta, igual lo que tienen que tener es variedad y tener acceso a una alimentación digna, en lugar de hincharse a zanahorias, por poner... Bueno, no era zanahorias, era el arroz dorado, eso. Entonces, para mí es el elemento fundamental en ese debate. Y luego sobre la carne, el otro día justo hablábamos aquí, para que fuera sostenible el consumo de carne como generalizado, tendría que ser el 0,5% de nuestra dieta. Es que incluso con ganadería extensiva es insostenible, o sea, no hay por dónde cogerlo.
Vale, tengo opiniones. A ver, sobre lo de biotech, yo trabajo en ciencia hasta... Bueno, sigo en principio trabajando en ciencia, formalmente. Yo creo que el problema es lo que menciona el compañero, ¿no? De quién... O sea, hay mucha tendencia a la ciencia a los científicos, yo no me meto en esto, ¿no? Yo simplemente hago todo lo que se pueda. Y yo creo que en este tema tenemos que utilizar todas las herramientas que tengamos. Hay una lucha contra el cambio climático y todo lo que va a conllevar. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos y no van a ser suficientes probablemente para lo que queremos. Entonces, desde luego, eso pasa por democratizar el acceso a la ciencia y bueno, pues igual por pensar lo que tú decías, pensar en usos más cotidianos de la biotecnología, que no esté solo en manos de grandes grupos. Y yo no creo que sea imposible, o sea, creo que no tengo mucha idea del tema, pero creo que cada vez es más fácil que no te estoy hablando que tú en tu casa montes tu bioreactor, pero sí que sí que a escala menor que haya iniciativas de ese tipo, ¿no? Y luego lo que más bueno, perdón, hay escuelas de pastores. En varios sitios de España hay escuelas de pastores y se mete gente que no tiene ninguna relación con el campo y se quedan plazas libres y así, o sea que igual son pastores, eso sí, es con animales. Y luego el carnismo, evidentemente, es yo creo que va a ser una de las grandes peleas. Respecto a lo que decía Pablo, sí que, es que no he traído la gráfica porque soy tonto, pero sí que estaba viendo desde hace ya tiempo una disminución en el consumo de carne por persona. O sea, eso se está dando, no tan rápido como debería. Y yo, a ver, igual soy iluso, pero yo creo que la imagen esta que tenemos del señor que se hincha carne y tal, ese señor cuando le dicen vas a tener cáncer de colon, le ve la oreja al lobo. O sea, hay varios médicos en la sala. Sospecho que ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente es como... O sea, joder, a mi abuelo le pasaba, mi abuelo había sido ganadero, mi abuelo comía carne, no tanta como se come ahora, porque para él comerse un filete de ternera era como, lo llamaba comida de generales, o sea, era una cosa como completamente exclusiva. El filete de ternera y judías verdes era para él comida de generales. Y cuando tuvo un infarto y tuvo que dejar de comer carne, redujo muchísimo la dieta y es como, mira, es que yo no quiero morirme, o sea, es que esto es muy fácil. Entonces, yo creo que la guerra cultural se gana en el plano cultural, se gana también en el plano de que habrá gente que se vaya muriendo. Eso es, o sea, lo siento, pero eso es un hecho biológico que puede jugar a nuestro favor. Pero de todas maneras, yo creo que las instituciones sí que pueden. O sea, yo creo que eso va calando. O sea, ayer. Joder, se presentó en Más Madrid o sea, si es que da igual, es que con que salga Alberto Garzón 5 minutos diciendo una cosa, ya tiene una semana de titulares sobre ese tema. Y es que esa semana hace que 50 personas dejen de comer carne y 100 reduzcan la cantidad de carne. O sea que de verdad yo creo que no es tan difícil. Sí que hay cosas me parece que están como muy metidas y sí que hay... A mí me cuesta, ¿sabes? Me cuesta no de vez en cuando darme un homenaje, comillas, como si pasara hambre, ¿sabes? Pero como de decir, y me convenzo, y es fácil convencerte. Y luego, cuando sumas la carne que has comido, es como, vale, pues me he pasado otra vez este mes del objetivo que yo mentalmente, sin que nadie me obligue, me he puesto de comer, ¿no? Pero, y estoy seguro porque mucha gente, o sea, el comer, a ver, ¿cómo lo digo? Tú tienes la idea, eres un señor que quiere comer carne por joder a los rojos, guay, estupendo. Vale, ese señor se va a poner ciego a salchichas Campofrío para joder a los rojos. O sea, ese señor tiene la idea de comer un chuletón, de comer una pata de cordero, pero es que igual el señor no puede pagarse comer chuletón 6 veces a la semana. O sea, espero que no, porque sería un problema económico. Entonces, al final, creo que es mucho ruido y no sé si... O sea, que no sé exactamente si se corresponde el ruido que hay al respecto con la realidad material detrás de eso. Y acabo con esto. Una de las cosas que pasa, que tiene que ver también con lo que estabas comentando, lo que estaba comentando también Ana, uno de los procesos que se está dando en lo rural, como he mencionado también, es la concentración de propiedad. Y eso está pasando en la ganadería muchísimo. Una de las cosas que pasa con la ganadería extensiva es que exista o no exista, necesita muchísima ayuda para existir porque va a desaparecer, porque el Campofrío se la va a comer. Como Central Lechera Asturiana se cargó a toda la gente que había a su alrededor, como Cobap lo hace en Córdoba, como pasa constantemente en todo este tipo de procesos. Son procesos de concentración capitalista. ¿Y qué pasa? Que Campofrío no va a producir chuletones de máxima calidad. Campofrío va a producir carne de mierda, porque es su especialidad. Entonces, la carne probablemente, para mantener las tasas de beneficio de las empresas cárnicas, va a dejar de ser tan atractiva como puede ser ahora mismo.
Entonces probablemente sea un mercado que se vaya matando a sí mismo. Yo quiero pensar que va a ser... Y cuanto más pase eso, más atractivas serán las alternativas vegetales o no comer nada de eso. Respecto a la guerra cultural, también comentar que es una guerra que también libramos nosotros mismos, como acabamos de mostrar, ya que estamos dando por hecho que la ganadería es necesaria. Hemos visto que no es algo natural, que es algo fabricado, algo impuesto. Entonces, que también tenemos que empezar también con nosotros, simplemente cuestionándonos si es necesaria, entonces hay que hacer, ¿no?, como hemos comentado, todo tipo de ingeniería para hacerla más eficiente. Yo creo que yo doy por hecho que la ganadería no es necesaria, al menos no tiene que serlo, y que toda esa tecnología se puede destinar fácilmente al cultivo de carne sintética, cosa con la que tengo mis reservas, pero en cualquier caso me parece bastante mejor. Respecto a la capacidad política para influir, yo creo que una cuestión que podemos hacer es influir por la puerta de atrás, es decir, financiando opciones vegetales, como ha dicho el compañero, instituciones, etc. Y otra también, ir prohibiendo determinadas carnes, determinadas procedencias, etc. Algo así pasó con el tabaco, se lió gordísima, yo era más joven, pero todavía me acuerdo, y ahora lo damos absolutamente por sentado. O sea que yo, si el Estado mete mano, yo estoy absolutamente a favor. Y la influencia política, pues el discurso ecologista, por otro lado, en general, del ecologismo, lleva décadas reivindicando esta disminución del consumo de carne, y yo no sé, yo creo que Garzón ha hecho más este último año que todo el discurso ecologista durante 20 años. Así que, pues aquí estamos para debatirlo las formas. Y que, por ejemplo, Holanda es un país que está subvencionando directamente a los ganaderos para que desaparezcan. Les está indemnizando porque no les sale a cuenta, y sobre todo por el tema de los olores, y ellos lo justifican, ¿no?, por el tema ambiental, pero principalmente es por el tema de los olores. Así vemos que se están haciendo cosas y que son posibles, y que hay que abrir un poco, ¿no?, la posibilidad de que a lo mejor no necesitamos la ganadería. A mí me gustaría añadir un punto de vista, creo, con esto de la carne sintética. O sea, yo creo que hay una cosa que yo por lo menos la tengo clara, es que es una tecnología que se está desarrollando y que va a estar ahí en caso de crisis alimentaria, o que por lo menos debería estar ahí, ¿no?, en caso de como necesidad. Pero es verdad que como idea de transición o de mundos mejores, me parece que seguir incidiendo en esta idea de separarnos de la tierra es un poco como todo lo contrario de lo que en principio pienso que tenemos que hacer. O sea, cuando hablamos de la transición a renovables, aunque también hablamos de un montón de materiales y de tecnologías nuevas y no sé qué, al final siempre viene implícito como una especie como de arraigo a los ciclos solares, a los vientos, a la noche, al día, ¿no? Como esta un poco como recuperación de la realidad terrestre. Y con esto de la carne fabricada, me parece que es un poco como un salto al vacío en esa deriva que llevamos ya como muchos años. Y que que obviamente si la vida de miles o millones de personas depende de ella, pues obvio, pero no sé, como idea de futuro yo tengo esas reservas. Vale, pues un poco justo en la misma línea, estaba pensando en una de las problemáticas que también está asociada a la carne, el libro este de Política Sexual de la Carne. Hablaba justo de este concepto de cómo nos hemos desconectado respecto al alimento, el de la carne, y su procedencia, el animal. Y a esta desconexión genera también una pérdida en el propio consumidor de la carne y un desempoderamiento respecto a la procedencia de estos alimentos. Y claro, justo por lo que comentabas, estaba pensando, vaya, es que con los alimentos creados industrialmente no solventamos ese problema.
Me gustaría preguntar hasta qué punto es un problema del que preocuparnos, urgente, necesario, o consideráis que, bueno, es algo con lo que podemos vivir. Bueno, que podamos vivir con ello, pero que pueda ser más grave. Política sexual de la carne. Bueno, me da la sensación que hemos hablado mucho y hemos tratado mucho el tema de la carne, pero no hemos hablado tampoco de demasiado. Me da la sensación de cómo se producen los alimentos vegetales. Porque, bueno, los fertilizantes también, casi la totalidad de los fertilizantes tengo entendido que se producen a partir de combustibles fósiles o de gas. O... Entonces me preguntas, bueno, ¿cómo tratamos eso? También el potasio y el resto de elementos que componen los abonos, por ejemplo, vienen del Sáhara Occidental o de otros puntos del mundo. Eh, ¿Cómo podemos resolver también este asunto sin que caigan en picado la productividad en el campo y podamos sostener 8.000 millones de personas que hay en el mundo? ¿Es posible hacerlo sin fertilizantes? ¿O se pueden producir fertilizantes de otra forma? Vale, yo quería aportar una nota de pesimismo con respecto a... Lo siento, un poquito. Eh, con respecto a dos puntos. Uno, lo que has comentado, Antonio, de que, bueno, pues se mueren señores y ya está. A mí me da un poco de miedo en el sentido de que creo que será una sensación compartida por muchos, que estamos a las puertas hoy viendo una ola reaccionaria de, digamos, de rechazo de la imposición, ¿no? Como se perciben determinadas políticas progresistas como imposiciones, y esto también está calando, la gente que trabaja en institutos lo está viendo, está calando en muchachos y muchachas muy jóvenes, muy permeables, y no está muy claro si estamos ante una rebeldía adolescente o algo más, ¿no? Algo más político y más duradero. Entonces, bueno, a mí esto no tengo ninguna solución, lo siento, pero me inquieta también con respecto a este punto de la cara cultural, ¿no? Que comentaba Bea también. Luego, con respecto a la política institucional, no sé cómo veis exactamente el asunto, porque, bueno, el ministro Garzón bueno, pues ha hecho cosas muy, muy interesantes, declaraciones. De hecho, bueno, presentó hace 2 semanas un informe sobre el impacto del consumo, que, bueno, es súper, súper interesante y súper riguroso en mi punto de vista, pero desde el ámbito del, bueno, hablando del gobierno, en el ámbito del PSOE, tanto de agricultura como de transición ecológica, si bien transición ecológica seguro que en otro debate ha surgido, puede ser aliada en muchos aspectos, pues, por ejemplo, yo qué sé, la transición a energías renovables o incluso el tema de transporte y demás, hay políticas que nos pueden parecer más o menos suficientes, pero hay un camino que podemos compartir. En el caso de la ganadería, hay más bien poco. Estuve mirando hace unos meses las políticas que hay a largo plazo planteadas por Transición Ecológica sobre esto, y plantean que el impacto de la ganadería en un escenario de neutralidad climática para 2050 se reduzca a la mitad con respecto al nivel de 1990, 50%, lo cual está bien para 2030, pero para 2050 creo que se queda un poco corto. Y lo más llamativo es que no planteaban una reducción, ya no solamente terminar con la ganadería, sino que quizás se planteaba una reducción en las explotaciones, en el número de explotaciones. Simplemente se planteaban la mayor eficiencia, que sabemos que también la eficiencia pues, es problemática en ciertos escenarios de transición, y la aplicación de tecnología para reducir, por ejemplo, el impacto del metano, de las emisiones de metano de la cabaña porcina y de ternera. Entonces, bueno, quería plantear, o sea, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el inmovilismo sea absolutamente la norma en departamentos del gobierno que en otros ámbitos de la transición ecológica no están siendo inmovilistas. Podemos juzgar si están siendo demasiado inmovilistas, o sea, si están moviendo demasiado rápido, demasiado lento, pero se están moviendo. Pero aquí es que no hay nada, es un ideal. Entonces, bueno, a mí esto me genera inquietud también desde el punto de vista institucional. Que es un tema así un poco particular, pero yo quería preguntaros qué opináis sobre el consumo de insectos como proteína animal. Que la FAO ha sacado algunos informes sobre el papel de los insectos en la seguridad alimentaria. La Unión Europea en los últimos 2 años ha aprobado la comercialización de insectos como alimento para consumo humano. Y hay un montón de startups y un montón de noticias en los medios de comunicación que están machacando con la idea esta.
Nada, más a corto plazo pensaba en la transición de los empleos que están dedicados a la ganadería, pues por saber qué propuestas podrían surgir ahí, y también el tema de usar ecosistemas que ahora mismo están como muy especializados, como la dehesa, que abarca varias comunidades autónomas, y a lo mejor requiere relocalizarla a otras zonas. Y luego otro tema, la hostelería creo que hace como de amplificador de la cultura de la carne muy fuertemente, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar cuotas donde haya cuotas vegetarianas obligatorias, ¿no? Aunque sea una pequeña parte de la carta? A ver qué se ocurre ahí. Respondo un par y respondes tú. Bueno, Nada, yo respecto a los insectos, un poco volver a la idea de que a lo mejor no es necesario comer animales, o sea, incluir más abanico de animales para consumir. Y yo creo que eso en parte, el que subconscientemente pensemos que es necesario consumir animales, es como un síntoma de un poco de una derrota, ¿no? De no ver horizontes alternativos, un poco esta especie de, ¿no? de ideología un poco, ¿no? abocada a la distopía y al colapso que tenemos. Existen alternativas tan fáciles como las alternativas vegetales que ya están funcionando. Y respecto a lo que ha dicho el compañero de los problemas del cultivo de vegetales, es que yo creo que, no sé, habría que mirar los datos, pero es que con quitarte, no sé, la mitad del espacio que necesitas y los recursos para consumir carne, tienes solucionado el problema. O sea, que es que se queda en un problema minúsculo, yo creo. Sí, o sea, respecto a estas dos cosas, uno, lo de los insectos a mí me parece alucinante porque es como un tabú que tenemos, o sea, qué necesidad tenemos de romper uno de los últimos tabúes que tenemos en Occidente, ¿no? A todos nos da asco comer insectos y de repente es como una opción, ¿no? Cuando hay garbanzos, hay alubias, hay judías, o sea, no lo puedo entender. Y luego, y respecto a lo otro lo que pasa con el consumo, hay un problema lo preguntabas tú, me parece, sobre los fertilizantes, ¿no? O sea, los fertilizantes se hacen efectivamente y lo que mencionaba ahora, hay una crisis alimentaria que se está preparando por la falta de fertilizantes y por la subida del precio, tanto aquí como en países en vías de desarrollo. Una de las soluciones es dedicar más espacio al cultivo. De hecho, en la PAC este año se ha permitido que se utilicen barbechos, que en principio barbechos son terrenos que se dejan sin cultivar de un año a otro para recuperen los minerales, recuperen los nutrientes y demás, que este año se cultiven porque parece que va a haber, en Extremadura por ejemplo, iba a haber déficit de aceite de girasol y se ha permitido que se ponga barbecho, se cultive girasol para tener suficiente aceite de girasol. Pero también hay un problema con los animales, el principal problema que es termodinámico, o sea, cada orden que sube, o sea, yo me como un bicho que se ha comido tal, es una magnitud pierde 10 veces más o menos, o sea, aprovecha como el 10% de los nutrientes. Yo aprovecho el 10% de lo que ha comido la vaca, que aprovecha el 10% de lo que a su vez ha recibido la hierba del suelo. Entonces, como decía Laura, reduciendo gran parte de la cabaña ganadera, consigues un montón de terreno para cultivar directamente para consumo humano, que es mucho más eficiente energéticamente, ¿no? Luego, a ver, un par de cosas sobre lo de la lucha cultural, la guerra cultural. O sea, bueno, sobre lo de los ministros del PSOE de Agricultura, no sé quién leí en Twitter el otro día que podían haber puesto el mismo desde 1980 y compartirlo con Vox y sería igual. O sea, como que son siempre personas que vienen del mundo ganadero, que no tienen absolutamente ninguna intención de que cambie nada. Y es como, evidentemente hay un inmovilismo tremendo ahí. Y yo creo que es uno de esos sitios, uno de esos puntos en los que el cambio tiene que venir de la sociedad, o sea, de la demanda. No sé, o sea, mi esperanza en ese tema es muy pequeño. Y como apuntaban por ahí, la hostelería tiene un papel muy importante. Y respecto y tiene que ver con lo de los jóvenes, y esto es una intuición que no tiene por qué tener nada basada en la realidad, pero me da la impresión de que, aunque hay muchos jóvenes muy fachas, y hay muchos aspectos, como por ejemplo en tema de género, en tema de racismo, creo que sí que se está yendo para atrás,
al final son jóvenes que se están creando con mucho menos dinero del que tuvieron sus padres. O sea, como que llevamos metidos en una crisis un montón de tiempo. Eso implica que ese imaginario de la comilona, de chuletón, creo que pertenece más al pasado que al... Entonces, igual en este aspecto concreto no hay un retroceso tan fuerte porque al final compartimos... O sea, Twitter macarrones con tomatico es macarrones con tomatico. O sea, no es vegano. O sea, no, bueno, depende. Vegano, chorizo si quieres ponerte exquisito, pero... Por eso no es chorizo, ¿no? Entonces... Claro, o sea, ahí estamos en plato vegetariano, o sea, las grandes luchas culturales de nuestro tiempo son claramente dejan la carne de lado. Respecto a los empleos, que no me parece un tema baladí, no sé quién lo ha comentado, tú, sí. Una de las... A ver, la cosa con la transición ecológica, siempre hablamos mucho de trabajar menos, y el problema es que hay muchísimo trabajo que hacer. O sea, a mí me gustaría trabajar menos, pero en realidad lo que me gustaría es, si tengo que dedicarle 8 o 6 o 4 horas al día a trabajar, que fueran algo útil y no a las tonterías a las que me dedico. Perdón si me ve alguien que me emplee. Que sea, o sea, va a haber que hacer trabajos de recuperación de suelos degradados, va a haber trabajos, muchísimos trabajos de cuidado, todo relacionado con la salud. Vamos a ser una sociedad más envejecida, o sea, hay un montón de trabajos de cuidado donde el problema es de inversión pública, donde hay que meter dinero para que esa... O sea, ya ha habido transformaciones, se hace cada vez que se ha hecho con la gente que trabajaba en la minería y así. Evidentemente eso era una cosa más concreta y es un problema porque nunca consigues trabajos tan buenos como los que tenía. Pasa con las renovables. Las renovables han funcionado durante mucho tiempo a base de contratas de autónomos y demás, que tenían condiciones laborales mucho peores que la gente que trabajaba en las térmicas, que la gente que trabajaba para UNOSA y demás. Bueno, claramente es un problema, o sea, se trata de apretar y ahí es donde tiene que haber relaciones con sindicatos, relaciones entre ecologistas y sindicatos, que creo que están yendo por bastante buen camino, sobre todo en sitios industrializados o semi-industrializados como Euskadi. Hay mucha relación entre los sindicatos y los grupos ecologistas y tienen planes de transición ecológica bastante... El sindicato LAB, por ejemplo, tiene un documento, el sindicato LAB, que es vasco, tiene un documento de consenso sobre transición ecológica que está bastante bien. O sea, es muy completo y tal. Evidentemente es un entorno concreto, no vale para toda la península, pero bueno, sí que hay cosas que se están haciendo. Y no sé si sobre lo de la relación con despegarnos de la Tierra. A ver, yo entiendo que la carne sintética se está desarrollando en un entorno capitalista. O sea, al final es una solución tecnológica y capitalista. De hecho, el principal problema que le veo no es tanto la cuestión, digamos, moral o espiritual de despegarnos de la Tierra, sino la cuestión de que va a estar desarrollada por 4 empresas que están participadas por empresas que producen carne. O sea, Tyson, que es una de las principales productoras de carne en Estados Unidos y en el mundo, es uno de los que invierte junto a Bill Gates, uno de los tipos de cosas. Lo de siempre, grandes cábalas, etcétera, etcétera, lo que quieras, pero el problema lo vemos por ahí. Dentro de eso, pues me parece que si hace que gente deje de comer, o sea, yo por supuesto dejaría de comería antes eso que carne criada, sobre todo cuando no hemos hablado casi nada de en qué condiciones se cría la carne. Pues esa carne igual no necesita que le metas antibióticos a la que está hecha en laboratorio, está hecha directamente limpia en laboratorio, sin... Entonces, no sé, a mí el problema, pero esto es una cuestión personal, evidentemente, el problema del despegarse de la Tierra, en esto no lo tengo tan claro. Sin embargo, en la dehesa, yo soy extremeño y la dehesa para mí es un paisaje, uno de los paisajes principales o sea, y como espiritualmente más fuertes. Pero es que la dehesa ya se está muriendo porque entre el cambio de temperatura, la invasión de picudo rojo y la falta de uso, porque no hay suficiente gente trabajando en la dehesa para que se mantenga, ya está o sea, se le da años, décadas como mucho. Entonces, creo que hay cosas que, no sé quién decía, el otro día leíamos a Naredo, me parece que decía, era sobre el decrecimiento, que decía, no busques el decrecimiento, que ya te lo van a dar las crisis solas. Bueno, pues esto es un poco parecido. No hace falta que transicionemos fuera de estos ecosistemas porque se están muriendo solos. Se trata de adelantarnos y ver qué vamos a hacer. O sea, si podemos evitar que mueran, estupendo, pero no sé si vale la pena y esto a mí me duele mucho decirlo, o sea, no estoy seguro de si vale la pena hacer el cambio de mantener. Y en cualquier caso, ahí entraba lo que hablábamos del pastoreo a fondo perdido. Yo, si tengo que poner dinero para que haya cerdos ibéricos dando vueltas solos por la dehesa, comiendo bellotas, felices y contentos y nadie se los coma,
lo pongo ya, ahora mismo, ¿cuánto hay que poner? O sea, de mis impuestos, la X de la iglesia, que vaya eso, o sea, lo que sea. Pues yo tengo una pregunta porque se ha hablado muchísimo de ganadería y tal, pero ¿qué pasa con la pesca? Así, lo suelto así para ver qué dice la gente. Yo les dije que lo dijesen antes de empezar, que no iban a hablar de eso, pero no me hicieron caso. Yo tenía dos reflexiones. Una, creo que Laura lo introdujo un poco en la charla, pero a mí me parece que es una cosa muy importante, es que históricamente creo que una forma en la que se justifica sistemáticamente la hacer barbaridades contra los seres humanos es igualarlos a los animales, ¿no? Como el fascismo, otros movimientos muy recientes, lo primero que hacen es deshumanizar, que significa animalizar a grupos de personas, y eso es como el paso previo para exterminarlos o tratarlos de formas que no se consideran propias de los seres humanos. Entonces yo creo que ese es otro motivo más para intentar no hacer esas cosas con los animales, porque creo que todo lo que consigamos avanzar en eso hará más difícil que se cometan barbaridades que yo creo que van a ser, desgraciadamente, cada vez más probables, ¿no? en este siglo. Entonces yo creo que eso es una cosa que hay que decir y que es importante y que igual es un poco filosófica, ¿no? o etérea, pero yo creo que es muy real. Y la otra cosa es el tema de la batalla cultural de la carne. A mí una cosa que me preocupa es que creo que la transición que haya que hacer se va a hacer seguramente dentro de una sociedad capitalista. Siento ser pesimista, ¿no? Pero creo que de aquí a 10 o 15 años, incluso en los escenarios más locos, optimistas, revolucionarios, el capitalismo va a existir en el planeta, aunque sea en pugna con otra cosa. Y creo que en esos escenarios una reducción en el consumo de la carne se va a sentir principalmente por la gente que tiene más dinero como una imposición, o sea, como una subida de precio, ¿no? Va a empezar a estar fuera del alcance de ciertas personas, a no ser que consigamos políticamente cosas como el racionamiento o algo así, pero que a mí me parecen que si conseguimos eso ya hemos conseguido, ¿no? el 90% de lo que hay que hacer, entonces lo veo difícil. Y entonces, aunque yo creo que eso es... debería ser algo que se viese como deseable, quiero decir que lo que hay que luchar es porque la gente no lo vea como una imposición, sino que algo que ellos eligen hacer, como que yo elijo hacer esto, pero creo que desgraciadamente mucha gente lo va a ver como una imposición y eso es un caldo de cultivo muy bueno para que la derecha, la extrema derecha o incluso el PSOE, ¿no? Quiero decir, lo utilicen como munición en esa batalla cultural, ¿no? Como que los progres quieren, ¿no? que tú no comas para que ellos se hinchen a comer carne, aunque al final, ¿no? Sociológicamente o con cuestiones de clase no sea así. Y entonces, yo eso es una cosa que no sé muy bien cómo hacer, ¿no? O sea, cómo intervienes ahí, porque no tenemos el poder para que esa transición no se dé con esa forma capitalista y tampoco tenemos el poder o no queremos que no se dé esa transición porque es absolutamente necesaria que se dé para que podamos sobrevivir como especie, ¿no? Civilizada y organizada en el planeta Tierra. Entonces me parece que es una cuestión complicada y todo lo que hagamos para que políticamente se vea como una cuestión deseable el dejar de consumir carne, creo que será poco lo que se haga. Estaba pensando que a lo mejor podemos conseguir que consumir carne sea como poco guay, ¿no? En plan, como ir a los toros, incluso la gente así como medio fachilla, o sea, como ir a los toros es una cosa de muy, muy, muy facha. Entonces, como que si conseguimos que comer carne sea como ir a los toros, a lo mejor, ¿no? No sé, es lo que se me acaba de ocurrir escuchando eso. Yo no iba a hablar, pero es que me he sentido interpelada por todo este tema que habéis hablado de los institutos y tal, porque yo soy profesora en un instituto de pueblo donde los alumnos son pues especialmente fachas, pero con todo este tema que se suele decir de que ahora los millennials pues quieren más a sus perros que a sus hijos, creo que hay una especie de como de desideologización en torno al animal que se puede aprovechar. Porque sí que es verdad que hay un proceso de falta de empatía respecto a los seres humanos por parte de ciertos sectores, pero de mucha empatía respecto a los animales. Entonces creo que eso a nivel táctico puede ser utilizado. Yo lo he visto muy a mi sorpresa últimamente hablando en las clases sobre el tema del cambio climático, de cómo puede incidir el dejar de comer carne. La respuesta muy positiva de alumnos que jamás me lo hubiera esperado.
Entonces, bueno, en ese sentido, pues una nota de optimismo, porque sí que todavía, por lo menos no sé si mi experiencia es extrapolable, pero creo que todavía no asocian tanto sobre todo la gente joven, los progres nos quieren hacer comer carne, sino que lo asocian más a pobres animales o esa empatía que sí que han desarrollado mucho las generaciones pues, más jóvenes. Y a ver, ¿qué otra cosa iba a decir? Sí, que luego a nivel táctico creo que tenemos que aprender mucho del feminismo, porque ha sido una experiencia que en muy poco tiempo ha conseguido cambiar mucho el discurso, empleando herramientas de todo tipo, desde muy radicales a completamente hegemónicas. Entonces, pues, bueno, el uso de las redes sociales y todo esto, que creo que no nos estamos fijando tanto en un proceso que hemos vivido muy recientemente. Y luego ya, para finalizar, que es que siempre, o sea, vamos, aquí se habla mucho de la carne, pero a mí me gusta, los lácteos en realidad tienen una incidencia mayor casi que algunas carnes, ¿no? No lo sé, quería preguntar por eso. Que a raíz de la presentación y todos estos datos que hemos visto, creo que es muy importante y especialmente urgente que dejemos de comprar la narrativa de que el campo son familias, porque lo vemos en la publicidad, lo vemos en campañas que intentan como revalorizar el campo o que la gente vuelva al campo, a las raíces, etcétera, que suena muy bonito y sería lo ideal, ¿no? Pero no deja de ser narrativa que nos vende el capital y una empresa, macroempresas que se dedican a esta explotación intensiva. Entonces, creo que es un foco que habría que sacar más a la luz, ¿no? Que el campo no es... O sea, obviamente sin desvalorizar las familias que quedan o la poca industria, poca ganadería extensiva que podemos tener en España, pero poner el foco donde verdaderamente importa, que es las macroempresas, que son las que se benefician de todo esto. Pues aprovecho, ya que has comentado esto, iba a decir algo un poco parecido, que, bueno, igual esperábamos que iba a haber más debate en torno a un tema, entonces pues lo saco yo más, aunque ya hemos comentado, que es el tema de la ganadería extensiva. O sea, que lo habéis comentado y creo que hay que ser conscientes, o sea, que si tú ves una charla o un libro o cualquier cosa que hable de ecología y lo rural o ecología y alimentación, lo más seguro es en España un 99% de posibilidades de que esté defendiendo la ganadería extensiva a futuro, y esto es así, o sea, entonces, efectivamente yo creo, como ha dicho Antonio, o sea, tácticamente es ir a saco a por la intensiva y reducir, ¿no? Como decía el otro día el compañero con el transporte, o sea, que no tiene por qué ser ahora tampoco el objetivo ahora de ir a por... No, es que hablas de la ganadería extensiva, pero creo que, aunque no sea lo principal, como tú dices, yo creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar, de dónde vienen esos discursos que, por un lado, todos, típico anuncio de Casa Tarradellas, ¿no? De la familia, no sé qué. Pero luego otros discursos que mezclan ciertas cosas, ¿no? De volver a lo rural, o sea, de las raíces y tal, que está todo guay, y te van llevando por un camino no argumentativo, ¿no? De estamos muy en lo urbano, hay que volver, hay que decrecer, tal, y de repente dices, no, y tu futuro es ser ganadero, y dices, ¿cómo? Pero en plan, yo te estaba siguiendo y en un punto te he perdido, ¿no? Y esto lo quería relacionar un poco lo que tú has dicho tú, porque con el hecho de que el ministerio de transición, como que se es muy hay poca idea de que se va a reducir mucho el consumo de carne, y creo que en esto hay que ser consciente también de que, aunque parezca que no, que al final a los ministerios llegan activistas y llega gente con programas, y que si lo que llevamos es que el futuro va a ser pues dirán, pues vamos a seguir comiendo carne, ¿no? O sea, que aunque sea una cosa pequeña, minoritaria, que diga de rencillas, que al final creo que acaba teniendo impacto de, pues que igual es un tipo de gente distinta a la que ha llegado al ministro Garzón del que está llegando a la ministra. No sé si se me entiende. Entonces, que yo creo que hay un poco lo que habéis comentado de imaginación y de ver cómo, siempre hablamos, ¿no?, de las utopías, de cómo puede ser el futuro de las ciudades en el campo, de otras maneras, sabiendo que existe hoy en día una manera de trabajar, pero en el futuro, ¿por qué, como decía Laura, ¿no? ¿Por qué necesariamente imaginar que tenemos que seguir
usando los animales como objeto, ¿no? Y también relacionado con lo que decía San, que siempre hablamos en la ecología, ¿no? O sea, de necesidad de cambiar de filosofía, de valores, y que yo creo que ese cambio ético tiene como muy fácil tener ese apego también, ¿no? A una ética respecto a los animales. Y ya para acabar, es que habéis dicho lo del tabaco, pero creo que para muchas de las cosas es que creo que es el ejemplo más claro y creo que hay por ahí. Efectivamente, te van a decir, madre mía, ya no puedo café y cigarro, da igual, o sea, 5 años, me acuerdo con el tema de las cafeterías, ¿no? Y lo de ser guay, yo me acuerdo en capítulos de Seinfeld de los 90, que es así como lo progre en Nueva York, estaba mal visto fumar, o sea, era como, usted empieza a salir con uno que fuma, como que fuma, y dices, ostras, entonces, pues, o sea, que el ejemplo del tabaco creo que puede funcionar para muchas cosas. Hablamos mucho, ¿no? del problema de la guerra cultural, de los fachas y tal, pero es que yo veo el problema también fundamentalmente en la izquierda. O sea, es la izquierda la que compra estas narrativas de lo rural totalmente de forma crítica y se posiciona, o sea, una de las técnicas por excelencia a la hora de hablar de la ganadería, es decir, los ganaderos, pero los ganaderos son empresarios. ¿Por qué te estás posicionando sistemáticamente del lado contrario al que te posicionarías en cualquier otro sector, ¿no? O sea, es como hay una nube ahí de dispersión, ¿no? De desconocimiento y absolutamente irracional que yo creo que la izquierda, para empezar, tiene que ponerse manos a la obra, porque ojalá fuese simplemente una guerra cultural entre fachas y progres. Ojalá. O sea, yo un par de cosas sobre el campo son empresas. El campo básicamente es el Estado. O sea, quien da empleo en las zonas rurales, o sea, en las zonas rurales y en gran parte de las zonas urbanas, pero que si miras, por ejemplo, en Extremadura, una región que la visualizas y esto campo. Bueno, pues el sector primario, y eso incluye no la ganadería, sino toda la agricultura, no llega al 30% el PIB que produce el sector, no el PIB, la población empleada, que el PIB será mucho mejor que eso. Y eso que se produce todo el cerdo ibérico, que es relativamente intensivo en mano de obra, porque no es ganadería intensiva y tal. Entonces, volviendo a lo de los empleos, ¿qué se hace con los empleos? Bueno, se trata de ampliar ese papel del Estado, como queramos, si queremos una economía más mixta, que incentive iniciativas del tipo que sea, pero que no es que de repente tengas que absorber a muchísima gente, muchísima riqueza. Esa riqueza está, como hemos visto, súper concentrada en 4 manos. Eso es, y ahí sí que, con relación con lo que dice Ignacio, o sea, yo creo que ahí la ganadería extensiva, que a mí me gustaría creerme todo lo que cuenta, me gustaría que todo fuera ganadería extensiva y tendría mucho menos problemas con el consumo de carne, desde luego, pero la cosa es que funciona como una capa ideológica que oculta lo otro. O sea, tú piensas en ganadería y piensas en eso, pero lo que te comes no es eso. Salvo que comas una vez al mes y pagues 35 euros o sea, no sé si alguna vez vas a un supermercado ecológico, estos que literalmente son 35 euros el trozo de pollo que vale 3 de ganadería intensiva, o sea, 10 veces más. La pesca. La pesca es una movida tan grande que no la hemos ni siquiera mencionado, se me ha olvidado en realidad lo que quería mencionar, porque mientras que tú puedes discutir, o sea, hay un tema con la ganadería extensiva que hay como un rollo de guardianes del territorio, ¿no? O sea, que también la PAC se supone funciona un poco así, como para que tú te encargas de que esa biodiversidad se mantenga. Otra cosa es que de verdad lo hagas o no, pero en la teoría, o sea, vale, puedes comprar eso o no comprarlo, pero tú puedes discutir en esos términos. La pesca no tiene ningún efecto positivo. O sea, 0 efecto positivo. O sea, producir trabajo y cada vez menos, porque básicamente o sea, no existe una forma de pesca que no implique arrasar zonas tremendas, en muchos casos yéndote a países del tercer mundo a quitarle el pescado, que ellos igual sí que no tienen la alternativa alimentaria que aquí sí que tenemos. O sea, porque está otro de los rollos discursivos de no, es que quieres acabar con la ganadería y que van a comer los esquimales. Que hacen las focas que les dé la gana, pero ¿cuántos esquimales hay? O sea, los inuit, o sea, no comas tú carne, o sea, y los pastores de cabra del Sahel. O sea, me acuerdo cuando fue aquí la cumbre social, el clima en 2019, que hubo una discusión increíble, o sea, de las cosas más que he presenciado, gracias a Dios, a través de Zoom,
sobre lo ofensivo que era no hacer una caldereta, había una caldereta, porque venían ganando trashumantes, pero claro, también venían pastores de cabras y pastores de países en vías de desarrollo. Y claro, es que era ofensivo para ellos, como, pero yo no le voy a decir a ese señor que viene del Sahel que coma una cosa o no coma otra, pero no me utilices a ese señor como excusa para que tú todos los días comas chope. O sea, es que es absolutamente demencial. Entonces, bueno, pues eso, y me he desviado de la pesca, de nuevo, que no, con la pesca es que no puedo ni pensar, o sea, es como una cosa que de verdad no le veo ninguna... Porque aparte, bueno, como las condiciones en los barcos pesqueros grandes son absolutamente esclavistas, se reproducen también dinámicas internacionales terroríficas a todos los niveles, la pesca no tiene solución. De todas maneras, la pesca, si hablas con cualquier persona que se dedica a la pesca, lo que te dice es que están condenados. O sea, la pesca en España no tiene futuro, pasa como con la ganadería, pero a mayor escala todavía. O sea, Pescanova y demás tienen barcos tremendos, flotas enormes, que son los que pueden permitirse mantener un margen de beneficio importante, y los otros pues apañan como pueden. Y no sé, solo una cosa, me alegro mucho de que mi intuición sobre los niños fachas animalistas sea correcta. Hace años que no era un adolescente, pero me alegra que sea así. Nada, que simplemente volver a la idea de que o sea, de criticar esta narrativa idílica de las familias de lo rural, etcétera, que muchas veces dicen que nos debería hacer saltar las alarmas cuando dicen, no, es que los animales forman parte de la familia. Eso también lo hemos escuchado, ¿no? Con los típicos jefes, ¿no? No, aquí todos somos familia y todo eso. Red flag. Pero sobre todo es que es mentira. O sea, simplemente podéis leer entrevistas a los fundadores de los principales santuarios en España, y es que gran cantidad de los animales y los avisos que reciben son de animales provenientes de la ganadería extensiva. O sea, es directamente, si tú quieres saber cuáles son las condiciones de los animales, no vayas a este ganadero tan honrado y tan humilde, ve también a los santuarios de los animales que tienen contacto directo con este tema. Y aparte es que no tienen... hablaba de que los animales aquí anteriormente en el feudalismo tenían como un aspecto separado de la reproducción y la producción, pero es que aquí no se da. Y simplemente porque no tienen ese papel social, porque ese modo de producción tenía sentido para cubrir unas necesidades concretas que no se dan. O sea que yo creo que usan toda esa retórica que más o menos subconscientemente opera en todos nosotros porque ha tenido una base real histórica, pero que simplemente es mentira. Y que habrá algún caso, porque oye, los animales, pues bueno, puedes tener relaciones con ellos y dice, pues mira, este animal, pues oye. Pero bueno, no creo que sea la tónica general. Una cosa, porque parece que estamos dando por bueno lo que ponía en la penúltima diapositiva de que el campo está perdido para la izquierda. O sea, yo lo que quiero incidir es que todo esto que decimos, o sea, realmente tiene una importancia material muy pequeña en el campo. O sea, que en el campo, en la zona rural, en la España vaciada, o sea, todo es difícil. O sea, que en realidad, aunque tú no te creas el rollo de que todas las cabras vienen o sea, las cabras en concreto, pues sí que son más extensivas, pero como que toda la carne que comes viene de extensiva, que todos los granjeros son familias alegres y unidas, eso no quiere decir que la gente o sea, es que precisamente esa gente representa muy poca parte de la población rural. O sea, la inmensa mayoría de la población rural vive de estos servicios, como vive la mayor parte de la población en España. Y ahí hay que incidir porque las reivindicaciones de la mayoría de la población rural no están relacionadas con el precio de la carne. Eso es algo sobre lo que hay que incidir. O sea, porque simbólicamente tiene un papel muy fuerte. Y desde luego no puedes dejar... Y por eso creo que sí que hay que disputar el discurso de la ganadería extensiva y no decir simplemente... O sea, yo esto lo he hecho por simplificar, pero creo que evidentemente es un tema en el que hay que meterse. Pero sobre todo es que la mayoría de la gente que vive ahí tiene preocupaciones que no son la ganadería extensiva, no son ni la intensiva. O sea, pero si la ganadería intensiva crea muy pocos empleos y la mayoría del dinero no se queda en el pueblo, sino que se va. O sea, la granja de Novierca de 2.000 vacas que iban a hacer, que consiguieron más o menos, no sé si llegó a parar, pero parece que se retrasó por lo menos, iba a crear, me parece, 2 puestos de trabajo a tiempo completo y 5 a tiempo parcial.
O sea, que esos que son 10.000 euros al mes, me estás diciendo que dejan en el pueblo, 8.000 euros al mes dejan en el pueblo. Si el Estado no es capaz de ofrecer una alternativa de más de 10.000 euros al mes a ese pueblo, ¿para qué leche está el Estado? O sea, es que no es tan difícil. Es simbólicamente, ideológicamente, mucho más de lo que de verdad parece. Y porque al final pues hay sindicatos agrarios que son sindicatos patronales, muchos, como decía, o sea, es verdad que yo creo que es complicado el papel de los agricultores y los ganaderos, porque son, en muchos casos, sobre todo los agricultores, muchas veces son empresarios, pero son empresarios muy pequeños, igual que los autónomos, tienen también un papel que no es del todo claro o sea, que no lo puedes meter claramente en una posición u otra, ¿no? Pero estamos en desacuerdo en algo, primera vez que estamos en desacuerdo en algo en la charla. Pero yo creo que esa gente tiene poder y ese poder hay que ver cómo se discute, pues igual es con sindicatos agrarios de base, de clase, o igual es con haciendo que desaparezca el sector al que dicen representar, que no está tan lejos de eso. No lo sé, no tengo la solución, pero claramente hay una disputa ahí. ¿Alguien quería el micro? Yo creo que nos queda un turno, nos queda tiempo todavía. Bueno, yo voy a tratar de dar algunos apuntes optimistas, a ver si me sale. Bueno, sobre la crisis alimentaria, ¿no? Que siempre sale cuando se habla de ganadería y de agricultura, ¿no? Dar una nota positiva, ¿no? Tenemos un enorme stock de alimentos oculto en los piensos de los animales. Solo los pollos comen bastante más calorías y nutrientes que lo hacemos las personas en Europa, ¿no? Entonces, si viene una crisis alimentaria, y no tiene por qué ser a la fuerza, la clave va a estar en la reducción del consumo de carne para poder repartir lo que producimos en la agricultura, que es perfectamente comestible de manera humana, de manera directa por los humanos, y repartirlo de manera justa, ¿no? La clave estará en la voracidad de las clases más pudientes, de los ricos del norte, en renunciar o no a cierto nivel de consumo de carne, ¿no? Pero bueno, podemos contar con ese stock enorme de cereales y legumbres que tenemos ahí, lo que nos da un margen súper elevado, en realidad, para afrontar esas crisis alimentarias. Lo mismo un poco sobre la crisis de biodiversidad, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de espacio utilizado por la ganadería, que es el primer driver de extinción de especies, y dentro de la ganadería no es la intensiva, la primera cosa, sino la extensiva, que ocupa muchísimo más espacio por unidad de producto, ¿no? Entonces, al final parece que tiene la extensiva este discurso ganado, ¿no? De que es muchísimo más respetuosa con el medio ambiente, pero realmente si analizas datos y comparas por unidad de producto producida, siendo el uso del suelo la variable más importante a nivel de biodiversidad y ecología, la extensiva es más perjudicial, ¿no? En ese sentido, aunque los impactos de la intensiva pues sean más evidentes, ¿no? Porque lo ves con tus propios ojos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que sí que hay que disputar el discurso de la extensiva idílica e inocua, ¿no? Porque si no, creo que realmente si no lo hacemos no vamos a ser capaces de disputar tampoco las políticas necesarias para la reducción del consumo de carne y atacar incluso a la ganadería industrial si no combatimos este discurso de la extensiva, ¿no? Que lo que preguntaba Laura antes de por qué no han tenido éxito las campañas de reducción de carne durante tantos años, yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Porque en general la mayoría de grupos ecologistas, se me acopla el sonido a mi oído interno, ¿cómo puede ser? Lo que proponen no es una reducción del qué, sino un cambio del cómo, ¿no? Y entonces ahí el consumidor, la ciudadanía está muy cómoda, ¿no? Y en ese sentido no puede tener un efecto político ni cultural ese discurso de reducción cuando estás dando una alternativa que además es inválida. Y bueno, respecto a la carne sintética, lo mejor que tiene yo creo que no es todo el ahorro de recursos y de sufrimiento que tiene, sino que realmente pues no la necesitamos, ¿no? Entonces si se desarrolla bien, si no, pues tenemos garbanzos y a partir de ahí pues la desarrollaremos cuanto queramos, ¿no? Y bueno, poco más. No sé si he sido optimista al final o no, pero hay que... Quería discutir un poco la narrativa del consumo de carne con el consumo del tabaco. O sea, porque creo que tiene una parte muy problemática. Creo que hay una parte muy positiva y que además para nosotros está muy bien, el creernos que es posible, que está muy bien, que tenemos un precedente sobre algo dañino en lo que hemos conseguido actuar y reducirlo,
pero oculta una historia bastante curiosa, que el consumo de tabaco no se ha reducido igual en todo el mundo ni en el mismo tiempo. O sea, mientras el consumo de tabaco en hombres de clase alta empezó a disminuir cuando era algo deseable, ¿no? Este concepto de Bourdieu de distinción de clase, fueron primero los hombres de clase alta los que dejan de fumar, luego los hombres de clases más bajas los que dejan de fumar, luego las mujeres de clase alta, y las mujeres de clase baja, su prevalencia de consumo de tabaco ha empezado a disminuir el año pasado. Estamos hablando de un gap de casi 40 años, ¿no? Desde que la distinción de clase empieza en unos hasta que llega a todos sectores de la población. Eso quiere decir que si adoptamos una narrativa lineal respecto al consumo de carne, quizá, primero, nos alargamos mucho en el tiempo y, segundo, estamos provocando unas desigualdades enormes, ¿no? Nos movemos casi todas las personas que estamos aquí en un círculo de clase alta, educada a tope, y quizá estamos perdiendo la perspectiva de que hay muchos sectores de la población, a lo mejor a que esto no está llegando. No digo que no sea posible y que hay elementos que son comunes de normalizar algo negativo para la salud, ¿no? Cogiendo también un poco lo de antes, pero creo que no debemos adoptar acríticamente una concepción lineal de que esto va a pasar. Yo quería apuntar dos cosas con respecto a los piensos que come en la ganadería. Yo nunca lo había pensado, reconozco mi ignorancia, me parece muy interesante, así que guay, gracias por aportarlo. O sea, que parece una cosa evidente, pero a mí no se me había ocurrido. Y luego, con respecto a el impacto de la agricultura y de la producción de vegetales, creo que también hay que tener en cuenta la sobreproducción. Es decir, en determinados ecosistemas en estado crítico, como puede ser Doñana o el Mar Menor, que es lo que se nos viene a la cabeza, y donde también creo que se puede estar construyendo determinada hegemonía interesante con respecto a determinados usos intensivos del sector primario. Pues claramente un sector sobredimensionado que está matando tanto la fauna como la flora de ecosistemas muy, muy valiosos en términos de biodiversidad, pero a la vez ese imperio hortofrutícola que se da no solo en Murcia, sino también en Almería, con el modelo de invernaderos, produce muchísimo más de lo que realmente necesitamos, y de hecho las ramblas de Almería, del semidesierto, se tiran a diario, sobre todo cuando el precio no es lo suficientemente alto para garantizar ese rendimiento económico. Pues se tiran muchísimos sandías, melones, pimientos, y además, un modelo que, como sabéis, de profunda desigualdad, porque si bien el pimiento almeriense se sigue vendiendo muy bien, el jornalero, generalmente migrante, no ve ni un duro de eso. Entonces creo que al final cierta planificación podría venir a solventar, quiero pensar, ciertas carencias, ¿no? Porque entiendo que la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva, también tiene impactos que no son despreciables. Y luego también esto me lleva a la siguiente reflexión, que es que entiendo que al final necesitaremos un nivel de planificación económica que se suele encuadrar dentro de los términos del socialismo, y si, como ha dicho San, estamos abocados al capitalismo por lo menos en los próximos 20 años, creo que ahí va a haber una tensión que, más allá del choque cultural, va a ser en términos puramente económicos, ¿no? Aunque no está nada desligado, y eso me parece, tampoco tengo ninguna solución, pero me parece que va a ser un tema, porque si nosotros reducimos el consumo y la producción, pero nuestra economía está planificada, pero el resto de países no, estamos quitando unas cosas de un lado para ponerlas en otra, la atmósfera no entiende de fronteras ni de modelos, entonces, pues causar aún más dificultades. Yo a raíz de esto quiero hacer un comentario, y es que yo creo que muchas veces tenemos una inercia porque estamos muy maltratados como generación, es lo que hay, en el que vivimos en un sistema que nos empuja a pensar que todo es insostenible. Y esto es verdad a nivel de producción, a nivel económico, a nivel social, a todos los niveles parece que estamos al borde de que todo se nos va a caer encima. Y esto estresa. Esto estresa un montón. Pero ¿qué pasa? Yo creo que deberíamos, al menos en el tema del uso del suelo y el tema de la agricultura, yo entiendo que deberíamos alejarnos de una concepción productora
y empezar a tener más la calidad presente. Es decir, una de las claves de mejora de la producción agrícola pasa por hacerla mejor en lugar de intentar producir cada día más. Es decir, deberíamos reestructurar cómo entendemos la distribución del suelo, tanto a nivel técnico como a nivel extensivo y productivo. Favorecer, por ejemplo, la biodiversidad está comprobado que favorece la producción agrícola y esto no se comunica lo suficiente y esto yo creo que muchísima gente no lo sabe, yo entre ellos. Yo no lo sabía hasta la semana pasada exactamente. Entonces, y yo tengo un grado en biotecnología y he leído la ciencia un poco. Entonces, yo creo que hay un momento en el que nos tenemos que parar y todo el conocimiento que producimos, que tenemos que piratear porque encima los papers no son accesibles, y no tenemos acceso a ello, tendríamos que ponerlo en manos de todo el mundo mejor. Y cuando se conozcan las ventajas que implica redefinir agricultura, redefinir ganadería, redefinir tecnología, redefinir cultivo de laboratorio, redefinir organismos modificados genéticamente, porque la batalla cultural está contra la carne, pero los que hemos estudiado biotech nos hemos enfrentado a la batalla cultural de los organismos modificados genéticamente y es brutalísima. Nos hemos convertido de repente en embajadores de Monsanto. Yo acababa de entrar, acababa de aprobar la selectividad y yo era un demonio, entonces era un poco... ¿Qué me está diciendo? Por favor, déjeme en paz, suélteme el brazo. Todo esto yo creo que hay un vacío a lo que la gente se enfrenta porque no sabemos cómo solucionar el tema de los abonos, no sabemos cómo solucionar el tema de sostener a tanta gente sin perder la humanidad de, pues que se mueran. No, por favor, la gente no se debería morir. Debemos primero atacar otros problemas. Entonces, no sé, un poco... Me explico como un libro en llamas, pero lo siento, o sea... Hola, soy como la abuela de la reunión, así que voy a hablar como tal y me voy a dirigir a ti. Me encanta que hayas descubierto hace una semana que la biodiversidad forma parte de la solución de los problemas que tenemos. Esto es fundamental. También, y ya que parece que estás en una búsqueda, la permacultura, la biodinámica son formas de agricultura que han resuelto hace mucho tiempo problemas de abonos, problemas de insecticidas y los problemas de la biodiversidad. Son ejemplos en positivo de cómo se puede solucionar muchos de estos problemas que estamos hablando aquí. Es solo un dato, porque creo que, o sea, lo leí yo también hace poco, creo que el tipo de agricultura del que hablamos, que mete pues, fertilizantes, abonos y que requiere de toda esta compra de materiales que se importan del exterior, creo que es un 30% de la agricultura mundial. La mayor parte de la comida que se consume sigue siendo, bueno, quiero decir, sigue siendo sin la utilización de estos fertilizantes y tal, y ha tenido la función de alimentar a la humanidad durante mucho más tiempo, así que no sé, igual por ahí podemos dejar eso. No sé hasta qué punto tú tienes más datos respecto a eso, pero... Sí, perdón. Solo quería decir, me odiaría quedar como el pesimista que ha dicho que el capitalismo va a sobrevivir. O sea, lo único que digo es que esto es importante. Creo que va a haber una disputa, y es una disputa real y el capitalismo va a estar en lucha, en el mejor de los casos. Pero la lucha es una cosa importante y creo que todo lo que podamos ganar al capitalismo en lo que tú has dicho de planificación en ciertos sectores van a ser luchas de vida o muerte. Y yo creo que hay razones para ser optimistas. Hace unos meses en el Financial Times, que es como el periódico de los capitalistas ilustrados, hicieron un artículo de opinión absolutamente alucinante que decía que para que el capitalismo pueda sobrevivir este siglo hacía falta pasar a la planificación indicativa, que es una forma muy educada de decir básicamente planificación económica, de 5 sectores fundamentales que creo que eran construcción, transporte, energía, agricultura e industria. Y la agricultura estaba ahí y decían que el Estado tiene que indicar al sector privado
qué debe hacer, con qué límites, con qué propósito, básicamente, ¿no? Dirigir la producción y la distribución. Y esto lo decía en el Financial Times. Entonces creo que pensar que el capitalismo va a sobrevivir no es necesariamente pesimista. Lo que hay que pensar es qué batallas podemos dar y hasta qué punto podemos quitarle, ¿no? el control de la producción en sectores gigantescos que son los principales responsables del cambio climático. Entonces, creo que esa es la forma, personalmente pienso, realista y también optimista de enfocar lo que van a ser las próximas décadas, ¿no? Y no caer en ensoñaciones de, ¿no?, rupturas revolucionarias instantáneas que acaben con el capitalismo en todo el planeta en 5 años, ¿no? Creo que eso es un poco una forma de sobrellevar mejor lo que tenemos por delante, que es suficiente y muy duro, ¿no? Y me callo. Yo voy a acabar muy brevemente, y es que si de algo peca la izquierda es de pesimismo con respecto a lo del tabaco, y como ha comentado el compañero, yo creo que la izquierda es plenamente consciente de que no existen soluciones mágicas ni fantasías. Con el ejemplo de aquí nosotros somos grandes productores y grandes consumidores, se pueden dar, yo creo, ambos escenarios en el que dejemos de consumir más pero deslocalicemos el coste, o que incrementemos la producción y bajemos el consumo, pero yo creo que es importante no hacer de menos a las victorias que consigamos. Si se hace una victoria a nivel institucional relativa a la alimentación vegetal, es una victoria. Además, el tabaco, aunque se consuma más, bueno, pues ha tenido efectos en la salud de la gente que accede a las cafeterías, etcétera. O sea que en el camino se están consiguiendo muchísimas victorias, y luego el escenario al que nos enfrentemos puede ser muchísimo más optimista del que en un inicio pensamos. Así que victorias, 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 y luego ya pensaremos en los reflujos fachas, etcétera. Pero creo que es importantísimo para la moral de la izquierda conseguir victorias. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por venir a todas.